Luqueño, Academia Puerto Cabello y Cerro Largo. Y en el bolillero 4, Montjuic Rumo, Atlético Grau, Victoria de Brasil, Gualberto Villarroel San José de Bolivia, Deportes Iquique, Boston River, Melgar de Arequipa y Corinthians. Ahora invitan a Alessandro Domínguez para pasar a la tarima, el discurso habitual de apertura de ceremonia y después esperamos lo más importante, obviamente, el sorteo de la Copa Sudamericana que acontecerá en primer turno aquí en la Conmebol. Diego, Jorge. Estamos atentos a eso. ¿Cómo te va, Juancito? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Diego, a los compañeros, a la gran audiencia de Monumental Fútbol, a lo grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y Subseguro, Seguros Chaco. Muy bien, tenemos equipos confirmados tanto de Nacional como de Sportivo Trinidense. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Jorge. Arrancamos por el local, el equipo tricolor, Santiago Rojas en el arco. Hablamos de Nacional, zona defensiva con Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Juan Monteagudo y la presencia de Gastón Benítez en la zona defensiva tricolor. Gaona Lugo, el volante sobre el sector derecho, Juanfer Alfaro en el medio campo, Celso Ortiz y Richard Prieto. Arriba la presencia de Tiago Caballero y Cristian Colmán. Así arranca el cuadro local. Nacional, la visita trinidense tendrá a Víctor Zamudio en el arco, César Benítez sobre el sector derecho, Juan Vera, David Villalba y Diego Melgarejo, lateral sobre el perfil izquierdo. En el medio campo, un doble 6 con Luis de la Cruz, Gustavo Viera, un poco más tirado sobre el sector derecho, Stephen Díaz, tirado sobre el perfil izquierdo, Juan Romero, y un poco más adelantado arriba, Diego Torres junto con Néstor Camacho. Así va el equipo auriazul de Trinidense, la formación de Nacional y Trinidense, recordando que Derlis López será el árbitro del partido aquí en el Arsenórico. Muy bien, llevamos otra vez con Juancito, después preparamos contacto con Víctor desde Conmebol. Adelante, Juan. Quitador, para cada dolor hay un quitador desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Víctor. En momento de homenaje aquí a Gustavo Costa, con el recuerdo del último título de la Sudamericana. Recuerdan su historia como mascota, como jugador de Racing y ahora como director técnico. Un momento muy emotivo y lógicamente se da la presencia de Gustavo Costa aquí en el centro de convenciones de Conmebol. Ahora lo invitan a pasar y el propio Alejandro Domínguez le va a entregar un premio, seguramente algo para recordar por siempre después de este título que lo consiguió en Asunción. Bueno, mucha gente presente en la ceremonia, Víctor, me imagino. Presidente de clubes, invitados especiales. La mía ha estado, de verdad. Habla Alejandro. Estoy mucho más. Esto queda poco, queda chico. Gustavo es alguien a quien admiro, siempre admiré. Porque más allá de sus cualidades como jugador, sus capacidades como técnico, es una persona que realmente demuestra la grandeza del fútbol sudamericano. Porque él es un hombre que cree en grande. Y déjenme decirles que es un hombre detallista. Él gana porque él quiere ganar. Todos queremos ganar. Pero yo siempre digo, gana el que más quiere ganar. Y en pocas personas encuentro una persona que conjuga todo eso. Él está en cada detalle. No puedo contar algunas cosas simpáticas, pero que me las hizo. Sí. Y felicidades, Gustavo, de verdad. Esto es simplemente hacer justicia. Te lo mereces. Además, a no olvidar de que también el señor es campeón de la Recopa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que me volví loco en la final, por eso. Tuve que traer toda mi familia argentina, mi esposa es paraguaya, así que tenía mucha gente. Pero quiero esto compartirlo primero con mi familia, después con los jugadores, que son los más importantes. Gracias a ellos pude lograr todo lo que logré, pero gracias a todos los jugadores, a los grupos. Y con este grupo es con el que más me quedo porque me cumplió el sueño de mi vida. Era lograrlo con mi club donde yo nací, donde me crié. Y bueno, este es un grupo fabuloso que
se mataron por la camiseta, que se tiraban de cabeza, que fuimos a donde fuimos y nos paramos de la misma manera. Y por eso quiero compartirlo con ellos, con todos los jugadores que hoy están en Racing y que me dieron esta alegría enorme de poder compartirlo. Y también con toda la gente de Racing, que me brindaron el gran cariño, como siempre, de que llegué de mascota a los 3 años, compartirlo también con toda la gente de Racing, de mi familia, pero especialmente lo quiero dedicar a los jugadores, que son lo más importante. Muchísimas gracias. Emotivo y merecido el reconocimiento a Gustavo Costas con todo lo que pasó a lo largo de su vida y cumpliendo el sueño de su vida, como él mismo lo decía, consagrando a Racing en la Copa Sudamericana del año pasado en la olla azulgrana. Ahora vamos a ver el siguiente paso, porque hablan los presentadores. Ese abrazo tan emocionado, eso es lo que genera el fútbol. Y ahora se viene lo más importante, el sorteo. Meternos en el sorteo. Arrancamos. Claro, arranca el sorteo de la Conmebol Sudamericana, por eso convocamos al director de competiciones y operaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Fred Nantes. Bienvenido, Fred. Boa noite, Juanjo. Boa noite, Helena. Boa noite a todos vocês. É prazer estar na noite de hoje com vocês para fazer o sorteio da fase de grupos da Conmebol Sudamericana 2025. Muy bien, Fred, un sorteo que no sufre modificaciones con respecto a lo que ocurrió el año pasado. Exatamente, não tem nenhuma modificação em relação ao sorteio do ano passado e para repassar as pautas a gente vai mostrar um vídeo para vocês. Ahora presentan un material audiovisual para explicar el formato del sorteo, pero ya como adelantaba Fernández, no hay ninguna modificación en los últimos formatos de competencia. La edición número 24 de la Copa Sudamericana se da la explicación de cómo se arman los grupos, lo que ya pasábamos previamente, bolillero 1, bolillero 2, bolillero 3, 4, que se arma de acuerdo al ranking de clubes de la Conmebol. Y repetimos, Guaraní está en el lugar número 2, y Sportivo Luqueño en el lugar número 3. Lo que van a explicar a continuación es que no puede haber coincidencia de dos clubes de un mismo país en ningún grupo. Si es que sale un club de un mismo país, por ejemplo, si Luqueño sale en la misma zona de Guaraní, no va a poder quedar, entonces pasa automáticamente a la siguiente zona. Eso es lo que están explicando básicamente. Se van a ir armando del grupo A al grupo H, y después de hacer esta presentación audiovisual vamos a pasar al momento cumbre, al momento del sorteo. Primero salen los 8 cabezas de serie, después los 8 del bolillero 2, los 8 del bolillero 3 y por último los 8 del bolillero 4. Así que crece la atención, crece la expectativa para conocer el camino de Guaraní y Sportivo Luqueño aquí en el sorteo de la Copa Sudamericana. Yo creo que tenemos un minuto para ir hasta los compañeros en estudios y ya volvemos para el momento del inicio del sorteo. Muy bien, estamos esperando con Víctor entonces sorteo primero Sudamericana, después Libertadores. Contigo, Juan. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, fruto del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas noches. Buenas noches, Diego, para toda la gran audiencia de fútbol a lo grande. Fecha 13, las eliminatorias sudamericanas, el jueves 20 de marzo, Paraguay-Chile, en Estadio Defensor del Chaco, horario a las 20 horas, con el arbitraje del brasileño Rafael Claus. En el bar estará su compatriota Daniel Nobre. Muy bien. A ver, Víctor, ¿arrancó el sorteo? Ahora van a convocar a Fernández, director de competiciones, como para que empiece el sorteo. Convocan a las estrellas del fútbol sudamericano que van a sacar los potes. Gustavo Costas será el que sacará los cabezas de serie y los del bolillero 2. Coincidentemente, Gustavo Costas sacará el nombre de Guaraní, por ejemplo, en este sorteo de Copa Sudamericana. Y ahora van a llamar a la siguiente estrella, como para saber quién va a sacar el bolillero 3 y 4. Le hablan a Costas. De la copa que conquistaste hace 3 meses. Hace poquito. Que te trajo grandes alegrías, como recién escuchamos. Sí. Se vive más tranquilo. Sí, está más tranquilo. La otra va a ser la más complicada. Es más difícil aquí que en el partido. No, está seguro. Esta va a ser fácil.
esta va a ser fácil porque es solamente sacar la boleta. Bueno, bienvenido, Gustavo. ¿Qué recuerdos te deja vos como emblema de Racing, probablemente, seguramente entre los máximos ídolos en la historia del club, esa Copa Conmebol Sudamericana que lograste con Racing? ¿Cómo lo resumirías? Yo cuando llegué me puse la vara yo muy alta. Me acuerdo que mis hijos me puteaban. Me decían, ¿cómo vas a decir eso? Yo dije que Racing, yo soy hincha de Racing y sé la gente que Racing necesitaba lograr algo internacional. Gracias a Dios, con los campeonatos habíamos logrado, ya logrado con el Chacho, con Coca, habíamos logrado con Mortaza, en 2001, y Racing necesitaba algo internacional porque la última vez que había logrado fue en el 88 cuando jugaba yo. Claro. Así que sabía que necesitaba el hincha de Racing, que era lograr algo internacional. Y ese día que llegamos lo dije, que íbamos a buscar algo internacional. Gracias a Dios me hizo cumplir el sueño de poder lograrlo. 36 años después. 36 años después. Muy bien. Y después ganamos la Recopa. Y después la Recopa. De 3 meses. Es verdad. Bienvenido. Hacía mucho que no hacíamos eso. Es verdad. Es cierto. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Bem-vindo. Muchas gracias. E também estará com a gente José. Y ahora presentan a José Pepe Rojas, defensor de la Universidad de Chile, equipo que se consagró campeón en el año 2011 de la Copa Sudamericana. En esta oportunidad había vencido a la Liga de Quito en la final. Lo saludan a José Rojas, integrante también de la selección chilena, por supuesto. Va a sacar las pelotitas del bolillero 3 y 4. Le hablan a Pepe Rojas, integrante de la U de Chile. Una vez conquistó un título internacional para el club, para la Universidad de Chile, pero además que jugaba muy bien al fútbol. Y bueno, primero que todo, muy buenas noches. Agradecido de la Conmebol por esta tremenda invitación de poder estar y participar de este sorteo tan importante. Y claramente, como dices tú, ese campeonato quedó grabado a fuego en lo que es la Universidad de Chile, así que muy feliz y entrar en la historia también de ese club, muy importante. Bueno, bienvenido, Pepe. Así la palabra de José Rojas, del equipo de la Universidad de Chile, ese equipo que dirigía en su momento San Paoli y que se había consagrado en la Copa Sudamericana. Empieza el sorteo, empieza el momento de la verdad. Comienzan a sacar los cabezas de serie. Al grupo A va Independiente de Avellaneda, el primer equipo campeón en su momento en 2 oportunidades de la Copa Sudamericana, en el 2010 y en el 2017. Va al grupo A, Independiente de Avellaneda. Vamos al siguiente grupo, saca Gustavo Costas. Aquí todavía no van a salir los paraguayos, ni Guaraní, ni Sportivo Luqueño. Igual hacemos el repaso de los cabezas de serie hasta que llegue el momento de los compatriotas. Defensa y Justicia, otro que supo ser campeón en el año 2020. Defensa y Justicia se había consagrado. Grupo D, el equipo de Florencio Varela. Vamos al grupo C. A continuación sale otro cabeza de serie. En este momento abre Fernández. América de Cali, en su momento finalista de Copa Libertadores, 3 ediciones seguidas, no tuvo la oportunidad de ser campeón internacional, pero es uno de los tradicionales y habituales del fútbol colombiano. A continuación, el grupo D. Vamos a ver quién sale, si es otro de los candidatos de siempre, por así decirlo. Sí, definitivamente, Gremio de Porto Alegre, tricampeón de América, de Copa Libertadores. No le tocó todavía la oportunidad de ser campeón de Sudamericana, pero de entrada parte como uno de los candidatos firmes a pelear el equipo de Matías Villasanti. Vamos al grupo E. A continuación, tenemos todavía equipos brasileños y un argentino, Lanús, como posibilidad. Otro poderoso, Cruzeiro, finalista de la última edición, que la perdió justamente ante Racing, y tiempo atrás hay que recordar que fue 2 veces campeón de la Copa Libertadores de América. Otro de los que sin duda probablemente son animadores de este certamen. Grupo F, nos quedan Mineiro, Fluminense y Lanús. Sale Fluminense
reciente campeón de Copa Libertadores hace un par de ediciones y una vez llegó a la final. Recuerdo que perdió ante Liga de Quito una final de Copa Sudamericana en el año 2009, que eliminó en semifinales a Cerro Fluminense en esa oportunidad. Grupo G, Lanús, otro campeón de Copa Sudamericana en el 2013 con los paraguayos Gustavo Gómez y Trayala. Se había consagrado campeón tras vencer a Ponte Preta en esa final. Y automáticamente al grupo H va Atlético Mineiro, campeón de América en el 2013 en materia de Copa Libertadores, todavía sin la posibilidad de ser campeón de Copa Sudamericana, pero por presupuesto, por todo lo que representa este club de Belo Horizonte, va a dar que hablar probablemente en esta Copa Sudamericana. Vamos al bolillero 2 y atención porque aquí ya puede salir Guaraní, rival de Independiente de Avellaneda, grupo A. Vamos a ver si sale el legendario. Sale Huracán, pero Huracán va al grupo C, va con América de Cali. Así que América de Cali ya sabemos que no le va a tocar a Guaraní, pero todavía puede ser Independiente, por ejemplo, porque ahora se retrocede otra vez hasta el grupo A. Para Huracán, que fue finalista en el 2015, perdió ante Independiente Santa Fe. Ahí está, Guaraní Independiente. Así que confirmamos ese cruce de Copa Sudamericana. Grupo A, Independiente de Avellaneda, Guaraní. Hasta ahora es lo que tenemos confirmado para el equipo legendario. Vamos al grupo B, rival de Defensa y Justicia, Universidad Católica de Quito. Equipo que en los últimos años se empezó a acostumbrar a jugar torneos internacionales, la Universidad Católica de Quito. Vamos al grupo D, rival de Gremio de Porto Alegre. Todavía no puede salir Luqueño porque Luqueño está en el bolillero 3. Vamos al grupo D, Gremio Godoy Cruz, lindo cruce de Brasil ante Argentina que siempre deja cosas interesantes, por más de que obviamente Godoy Cruz no tiene la tradición copera de Gremio, pero puede ser un animador el equipo mendocino. Grupo E, a continuación, a salir Palestino ante Cruzeiro, Palestino de Chile, entonces va al grupo E de la Copa Sudamericana. En este bolillero quedan Caracas, Vasco y Unión Española, y Vasco tiene que ir indefectiblemente con Lanús al grupo G porque los otros dos son brasileños, así que eso ya está decidido. Vasco ahora salió, pero automáticamente pasa al grupo G. Así que Vasco Lanús, Vasco en su momento campeón de la Libertadores en 1998, otro de los equipos que por presupuesto se presume que van a pelear o van a intentar llegar lo más lejos posible en esta Sudamericana. Quedan Caracas y Unión Española. Unión Española sale con Fluminense y automáticamente va Caracas junto a los equipos que por presupuesto se presume que van a pelear o van a intentar llegar lo más lejos posible en esta Sudamericana. Quedan Caracas y Unión Española, y el primero que salga del bolillero 3 será rival de Guaraní, salvo que sea Luqueño, por supuesto, porque Luqueño sabemos que no puede, pero atentos porque grupo A hasta ahora tenemos Independiente de Avellaneda y Guaraní, y ahora Pepe Rojas va a empezar a sacar un chileno y vamos a ver qué nombre le sale a Guaraní como rival en su grupo. Atentos todos los legendarios para ver quién es el rival, el segundo confirmado, que es el que sale a continuación. Independiente, Guaraní y Nacional Potosí. Ahí la dificultad de la altura. Nacional Potosí, la altura de Potosí, que tiene una altura mayor que La Paz incluso, pero si vamos al rival, me parece un rival, como se suele decir, accesible, solo por el tema de la altura, definitivamente. Grupo B, y puede salir Luqueño aquí, así que atentos. Cerro Largo de Uruguay, así que el grupo B hasta ahora, Defensa y Justicia, Universidad Católica de Quito y Cerro Largo de Uruguay. Grupo C a continuación, América de Cali, Huracán, y ahora va a salir el tercer integrante del grupo C, que es Racing de Uruguay. Está habilitado, puede jugar ahí, así que Racing de Uruguay va al grupo C. Vamos al grupo D, Gremio Godoy Cruz. Ojo, ojalá aquí no salga Luqueño, sería una mala noticia ya de entrada si sale en la combinación Brasil-Argentina. Grupo D, a continuación el sorteo, y el equipo que sale es
Sportivo Luqueño, qué mala suerte. Sportivo Luqueño al grupo D, otra vez le toca la combinación Argentina-Brasil, porque el año pasado había estado con Racing y Bragantino, y ahora otra vez para Luqueño, Gremio y Godoy Cruz. Sí. Adelante. ¿Podés repetir, Víctor, el grupo de Luqueño allí para ir cerrando? Porque aquí ya empezaron los equipos y te liberamos también para la TV. Reiteramos aquí cómo está el grupo de Luqueño y cómo está el de Guaraní. Gremio, Godoy Cruz y Luqueño, grupo D. Y Guaraní está con Independiente de Avellaneda y Nacional Potosí hasta ahora. Volvemos a Muy bien. Correcto, gracias Víctor. Vamos a quedarnos con los compañeros para el sorteo de la Libertadores. Señoras y señores, los equipos están en el campo de juego Nacional y Sportivo Trinidense. Están los equipos en el campo de juego. Ya se viene el comentario de Jorge Sosa. Nacional Trinidense cierran la fecha 9 del campeonato. Apertura, Juan. Los lunes hasta el 30% de descuento con tarjetas de crédito Sudamérica y 25% contigo Money. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ponete pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. Muy bien, señoras y señores, vamos al comentario de Jorge en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ambiente bien familiar, producto de la lluvia que se dio a lo largo de la tarde y principalmente la llovina que persiste. Creo que tiene que ver un poco el horario. Salvo los familiares y los más fanáticos de Nacional, no pasamos de 200 personas aproximadamente aquí en la zona de la Visera, que es el sector utilizado por los hinchas de Nacional, los más fanáticos del conjunto tricolor, y también un puñadito de hinchas de Trinidense que está del lado de las preferencias. Nacional va con Rojas en el arco, Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, en la presencia de Juan Monteagudo y Gastón Benítez en la zona defensiva. Gaona Lugo, el volante sobre el sector derecho, Juanfer Alfaro, Celso Ortiz, el doble 6, y la presencia de Richard Prieto en el medio campo sobre el perfil izquierdo en el cuadro tricolor. Más arriba, Thiago Caballero y Cristian Colmán. Se sabe que no está pasando por un buen momento el equipo tricolor, solo hasta esta parte en la competencia sumó 4 puntos, una victoria y un empate, después 6 derrotas encima del equipo tricolor. Perdió la última presentación, había ganado la anterior, es cierto, y después todas derrotas, pero buscará hacerse fuerte nuevamente jugando aquí en su casa ante Trinidense. Otro equipo que también busca encontrar cierta regularidad en la competencia, hasta esta parte marcha octavo con 10 unidades del equipo de Trinidense, producto de 2 victorias, 4 empates hasta aquí en la competencia y 2 derrotas. 10 puntos el equipo de Trinidense, 4 el de Nacional. Coincidentemente, mirando las últimas presentaciones, hace 3 juegos que no está ganando, 3 empates en los últimos partidos del equipo de Trinidense, que hoy tendrá en el arco a Víctor Zamudio, César Benítez por derecha, Juan Vera, David Villalba y Diego Melgarejo, lateral sobre el perfil izquierdo. De la Cruz, Gustavo Viera serán los hombres en el medio campo del doble 6, más recostado sobre el sector derecho Stephen Díaz, sobre el perfil izquierdo Juan Romero, más adelantado Diego Torres, y la presencia de Néstor Camacho, el experimentado Néstor Camacho en la formación de Trinidense. Puntualmente a las 20:30, el árbitro Delis López mira su cronómetro, atento a cómo finalmente quedan los grupos también de la Sudamericana. Aquí se va a dar el ok correspondiente en un ambiente con llovina, clima fresco y, repito, un número de hinchas menor a lo esperado. Principalmente creería que por el tema de la temperatura no pasamos a los 200, 250 aficionados. Todo listo, todo presto. Esto está por arrancar en el cierre de la fecha 9. Nacional oficiando de local ante Trinidense. El ok del veedor y esto está arrancando. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a mover la pelota Colmán, el árbitro Delis López, el cronómetro pone en 0 y esto arranca y ahora sí juega Nacional Trinidense. Relata Diego Iván. La pelota por arriba sobre punta zurda, primer saque de costado, no se fue la pelota, va por el medio, va buscando esa pelota Torres, la marca de Alfaro, juega por el fondo, recupera para el tricolor. En Bancap te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar a tasa desde el 7,9%. Bancap crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. La pelota sobre punta sur, tiene Monteagudo, sale sobre la izquierda para el tricolor, levanta esa pelota. El pelotazo largo para el fondo. Está corriendo en esa zona Thiago Caballero, falta, pita el juez, tiro libre para la academia. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell adheridas. Energía para tu auto, ahorros directos para vos. Informa
Informate en @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Primer tiro libre corresponde al tricolor, le va a pegar Gaona Lugo. Tiro libre para la academia, punta derecha. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Red JMC Paraguay. Le va a pegar Gaona Lugo. El árbitro va a autorizar tiro libre, corresponde a la academia, busca el primero. Repito, primer minuto de juego en este cierre de la fecha 9. Ahora sí, todo listo. Le pegó, pelota arriba al techo, tiro de portería. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Paraguay Open 2025, Pavolata hasta el 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Tour. Papás Audio y Recuperal Multivitamínicos acompañan este evento. La pelota por el fondo, sale el Beto de la Cruz para Sportivo Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol desde Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo tiene Montagudo, juega para Celso Ortiz. La pelota para Ortiz, levanta, puso de zurda, pelota al piso. Está entregando bien para Prieto, levantó para Gaona Lugo. La pelota sobre la izquierda va marcando el hombre de Triqui. Pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene, cayó por el piso en esa zona, justamente iba. Y hay falta, pita el juez. ¿Qué pasó, Jorge? Gaona Lugo le termina cometiendo la falta allí al lateral Melgarejo de los dos. Lo que presiona inicialmente es Nacional. Por en esta terminó cometiendo Gaona Lugo la falta, algo acelerado. En la anterior también todos sus compañeros estaban esperando el centro y él optó por el disparo al arco. Se equivocó en la anterior Gaona Lugo. En tiro libre para la visita. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probado ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota al fondo le pega a Zamudio, portero de Trinidense. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sorteo de la Copa Sudamericana. Grupo A para Guaraní con Independiente de Avellaneda, Nacional de Potosí y Boston River de Uruguay. Muy bien. Correcto, pelota al fondo, sale el portero tricolor. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto, general QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. La pelota al fondo, va buscando esa pelota. Manu Romero juega y primero no para Trinidense. La marca de Ortiz, pelota sobre la izquierda, marca Ortiz, va por el piso, falta, pita el juez, tiro libre para la academia. Si estás pensando en cuidar tu futuro, pensá con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. El partido se mantiene 0-0. Con la app Vamos de Copetrol, acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados. Con Supra aditivada cuadruplicás y con el IDA S10 triplicás. Copetrol, vamos. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. A ver, repasamos, Sebastián, los equipos, los rivales, los paraguayos en Sudamericana. Repasamos, Sebastián. Grupo A, Independiente de Avellaneda, Guaraní, Nacional de Potosí y Boston River. Grupo D, Gremio de Porto Alegre, Godoy Cruz, Sportivo Luqueño y Victoria de Brasil. Correcto, muy bien, esperamos por Copa Libertadores, pelota al medio, va buscando esa pelota, Torres la marca, tiene Gastón, la pelota sobre la izquierda, puso Benítez, el pelotazo largo, marca Melgarejo, va marcando el defensor de Trinidense, la pelota le queda bien Alfaro, está jugando sobre punta derecha, Alfaro movió, dejó para Tiago, pelota zona derecha, levanta al centro, tiró, pelota a la otra zona para Prieto, avanza el tricolor. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tiro de esquina. Atención, sí. Un detalle con el tema de Victoria Brasil. Yo creo que va a cambiar allí el grupo, mi querido Sebastián, porque hay dos equipos brasileños. Para corroborar nada más eso con la señal internacional allí. Creo que Victoria va a pasar al grupo al lado. No estamos siguiendo allí, pero me parece que ese cambio se va a dar para reconfirmar. Dos equipos brasileños no se puede dar, me parece, en esa situación. Solo para corroborar y reconfirmar el grupo de Luqueño. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros. Ahí te indica Diego Iván.
0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para Torres, pelota la marca sobre la izquierda. Iba marcando César Ortiz, saque de costado para Trinidense, punta derecha. Paraguay-Chile, la previa es de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM, Monumental TV 18.3 aire digital y en todas nuestras plataformas digitales Monumental AM 1080, juntos generando pasión. Y efectivamente ya la página de la Conmebol hace la aclaración allí. Gremio, Godoy Cruz, Luqueño y el Grau peruano. El Grau peruano termina ingresando allí. Cayó inicialmente Vitória en ese grupo, pero como están dos equipos brasileños y no viene de fase previa, es diferente. En Copa Libertadores sí se puede dar eso, no así en la Sudamericana. Gracias también al amigo Seba reportando sintonía allí. Grau entonces termina ingresando allí, sacando en limpio grupo de Gremio, Godoy Cruz, Luqueño y el Grau, equipo de Perú, el grupo del Chanchón. Muy bien, la pelota al medio sale buscando esa pelota. El Beto juega para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol desde Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Con esa pelota juega el Beto. Deja para el fondo, movió la pelota. Va su arquero. Le va a pegar Zamudio. Lentamente Zamudio juega para Triqui. Repito, el partido permanece 0-0. Estamos cruzando minuto 7. Con este partido se cierra la fecha 9 del campeonato apertura. Va recibiendo el Beto. El Beto tiene, soltó, movió, entregó para Benítez. Juega pelotas para Vera. Finalmente tiene Vera. Vera tiene para la visita. Domina, le va a pegar. Le pegó, se equivocó. Pelotazo largo en la otra zona. Sale del fondo el tricolor. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Bueno, estamos con Víctor. Se le va a llamar ahora. Bueno, correcto. Bien, acá corresponde tiro libre. Corresponde entonces a Nacional. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota zona a la derecha. A ver, la tiene, juega en esa zona el hombre de Nacional. El árbitro pita falta. Al piso iba el hombre de Nacional. Tiro libre. Sí, Víctor. A punto de empezar el sorteo de Copa Libertadores, pasando en limpio la Copa Sudamericana, Grupo A, Independiente de Avellaneda, Guaraní, Nacional Potosí y Boston River, y Luqueño cayó en el Grupo B, Gremio, Godoy Cruz, Sportivo Luqueño y Atlético Grau. Son los grupos confirmados de los equipos paraguayos en Copa Sudamericana. Se hace el video de presentación de Libertadores y me parece que en menos de 5 minutos arranca el sorteo, la parte fuerte, la parte que de verdad importa para saber el camino de Olimpia, Libertad y Cerro en Libertadores. Bueno, correcto, estamos atentos para el entretiempo entonces con Sebastián, con Víctor, los detalles de los equipos paraguayos en Copa Libertadores. Aquí corresponde saque de costado, más atrás dice el árbitro y pertenece a Nacional. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para sus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. Ganó Thiago Caballero, puso bien, le va a pegar, domina. Está Prieto, le pegó, Piru rebote. Vuelve a ganar Prieto, se metió. ¿Qué pasó? Penal, Jorge, penal. Penal a favor de Nacional. Quedó unos segundos allí en duda al parecer el árbitro, pero después sí termina pitando la falta allí en contra de Prieto. Me queda la duda si en la anterior fue o no mano del hombre de Nacional en el rebote. Eso me parece que terminan reclamando los hombres de Trinidense en un partido donde se estaban invocando ambos con la pelota, pero de los dos el que estaba un poquito mejor era Nacional. Jugada rápida sobre el sector derecho, el centro de rebote termina quedándole al hombre de Nacional. Camacho reclama, otros futbolistas de Trinidense, pero de confirmarse esto será penal a favor de Nacional. La falta existió en contra de Prieto. Lo que me quedó la duda es si previamente toca o no mano el hombre de Nacional, porque se siguen quejando los hombres de Trinidense. Muy bien, acá penal pertenece al tricolor. Domingo 30 de marzo, Asamblea Ordinaria de Copecipar, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Copecipar, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Marcamos el tiempo, aprovechemos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros al indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco.
Le va a pegar a esa pelota Alfaro. Penal corresponde al tricolor. Atento el portero Zamudio. Va a la portería. Penal para la academia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Le va a pegar Alfaro. Ahora sí, todo listo. Alfaro le va a pegar a esa pelota. Tiro penal. Nacional busca el primero aquí en la visera con su gente. A ver, Alfaro le pegó. ¡Gol! De Nacional. Juan Fernando Alfaro. Fuerte disparo al poste derecho de Zamudio. Llega el primero para el tricolor. Alfaro de penal. ¿Sabe cómo está la cosa? La academia Nacional le gana a Trinidense por 1-0. Monumental. Bien esquinado para que no pueda llegar Zamudio, que se fue bien al poste derecho. No hubo dudas allí en el penal, habían reclamado bastante los hombres de Trinidense, pero sí, efectivamente existió el contacto en contra de Prieto. Alfaro se hizo cargo allí de la ejecución, en este caso el mediocampista Juanfer Alfaro, abajo, fuerte, con la pierna derecha, esquinado al poste derecho. No llegó Zamudio, de los dos, en medio de los errores, el que estaba mejor en Nacional. Tempraneramente está arriba el tricolor en su casa. Quiere salir de la mala racha el cuadro tricolor. Anotó Alfaro, ganó 1-0 en su casa. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Está ganando Nacional, gana el partido por 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostá.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. La pelota para Torres, puso bien, pelota larga. Esa pelota jugó para Díaz. Se le fue esa pelota. Tiro de portería para el tricolor. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton. Chacomer, respaldo total. Si Paraguay gana el combo Chile-Colombia, tú te metes, sale gratis. Te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Le va a pegar esa pelota Santiago Rojas. Tiro de portería para el tricolor. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Sector preferencial, saque de costado, punta derecha, pertenece al tricolor. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu. Por tiempo limitado en repuestos Automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Más info al 021-729-7878. Muy bien, corresponde el tiro de esquina Nacional. Tiro de esquina para la academia que gana el partido por 1-0. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota Prieto. Tiro de esquina para la academia. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Hoy lunes en Punto Farma, pagando con tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Le va a pegar Prieto esa pelota Nacional buscando el segundo gol. Repito, de tiro penal, el primero de Alfaro. Pelota en el aire, el cabezazo. ¿Qué pasó acá, Jorge? Termina rebotando en el central de Trinidense. Fue buena la ejecución de Prieto. Intentó, buscó allí el cabezazo del jugador de Nacional, Thiago Caballero. No llega a peinar, pero sí dan la humanidad del jugador de Trinidense. Otra vez tiro de esquina a favor de Nacional. A ver, pelota sobre la derecha. Viene Gaona luego. Le va a pegar a esa pelota y otro tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La marca de Steven Díaz. Tiro de esquina pertenece al tricolor buscando el segundo gol. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo con tarjetas de crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Cubo mejor en todos los caminos. Cerámica Itaú, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitaú.com.py. Muy bien, la pelota al medio, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y nitrosaito indica Diego Iván. Nacional gana 1-0. Y su seguro Chaco. Amonestado Prieto, Jorge. Sí, el primer amonestado del lado de Nacional terminó cometiendo la falta allí a Diego Torres, estaba cerca de Eli López. Amonestado Richard Prieto del lado de Nacional. Señoras y señores, tiro libre para Trinidense. Camacho le pega esa pelota. Fílmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subirlo a tu historia. Etiquetada @Kaiser_PY. Podés ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-000
600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la actividad. Se perdió el gol, se metía Melgarejo, lateral izquierdo, sí señor. Mientras estamos todavía en pleno discurso de Alejandro Domínguez, para ir agendando, Guaraní debuta ante Boston River de visitante, la primera fecha está marcada así, y Luqueño local ante Gremio de entrada. Esa es la primera fecha que tiene Sportivo Luqueño en Sudamericana. En un rato arranca Libertadores. Muy bien, la pelota al fondo, tiro de portería para el tricolor. En UTEC, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llamanos o escribinos al 021-590-353. En UTEC, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Señoras y señores, tiro libre pertenece a Trinidense. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La pelota de Torres, qué remate de Torres. El arquero tapó, se desvió, marca Gastón. En esa zona Gastón Benítez, fuerte disparo de Torres, Jorge. La primera intentó una llegada allí de Trinidense, después un comienzo flojo. En esta intentó, probó, se termina lamentando allí el hombre con camiseta 10 en el equipo de Trinidense, Torres. Muy buena la llegada de Trinidense, se tiene que ir metiendo en partido igualmente Trinidense. Muy bien, la pelota, saque de costado, pertenece a Triqui, 1-0 gana Nacional. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro de gira, corresponde a Triqui, le va a pegar a esa pelota Néstor Camacho, buscando el empate trinidense, repito, Nacional. Está ganando el partido por 1-0. Gol de tiro penal de Alfaro, es un tiro de gira. A ver, le pegó Camacho. Seguro la pelota para el portero Kili Roja. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. El jueves por Copa, ¿qué digo por Copa? Por las eliminatorias clasificatorias, Paraguay enfrentará a Chile 20 horas en Sajonia. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanyang volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrila en nuestros showrooms. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica. Queda bien. 18 minutos del primer tiempo. Nacional gana por 1-0. Pelota por el medio. Viene buscando esa pelota. Alfano va con el pecho. Alfano. Que bien ganó Alfano. Juan Fernando Alfano, autor del gol para el tricolor. Puso la pelota para el fondo para Núñez. Levantó el capitán de equipo. La pelota por arriba. El rechazo viene buscando el Beto. Dejando cortita por media cancha para el Manu Romero. Juega bien el Manu. Está dejando para Camacho. Marca Monteagudo. La pelota al fondo. Desvía Núñez y corresponde saque de costado, un ataque para Trinidense. En José Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barber Oficial. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierros. La pelota para Celso Ortiz, juega bien para Monteagudo. Pelota sobre la izquierda. Está dejando para Gastón Benítez. La pelota de Gastón puso para Monteagudo. Va el defensor del tricolor, jugó, se equivocó. La pelota le queda a Manu Romero. Va a empatar o no Trinidense. Romero juega bien, dejó para Alberto Torres, le pegó. ¿Y qué pasó acá, Jorge? Falta. Termina haciendo falta el hombre trinidense y grita con todo allí Sarabia, tirala acá, porque se complicó en la anterior Monteagudo con un toquecito corto en la salida. Le termina reclamando allí, adelante, hasta aquí se escuchan los gritos de Sarabia porque terminó rifando esa pelota y puso en riesgo el arco de Nacional en la anterior Monteagudo. Muy bien, pelota al fondo, le pega Santiago Rojas, Nacional gana por 1-0. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 13 de las eliminatorias, jueves 20 de marzo, Brasil-Colombia en el estadio Mané Garrincha de Brasilia a las 20:45 horas. El árbitro del encuentro, el venezolano Alexis Herrera, en el bar su compatriota Juan Soto. La pelota de Zamudio juega, dejó por el medio, marcamos el tiempo, Juan. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Diego Iván. Nacional gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. ¿Qué pasó acá, Jorge? Falta, pide Núñez. Los dos terminan pidiendo falta, pero en realidad fue falta del hombre de Trinidense. Sí, terminó llegando tarde allí Romero. Se queja José Arrúa, dice que solo puso el cuerpo, pero se llevó la peor parte el hombre de Nacional. Falta a favor de Nacional en el fondo. Termina pitando Delis López.
A ver, corresponde al tiro libre. Ubica la pelota Kili Rojas. Tiro libre para el tricolor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Por la fecha 14, el martes 25, Paraguay visita Colombia. Ese partido va a arrancar a las 21 horas de la noche. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, fiebre mundialista. Comprando TVs de la marca HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas oficiales de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. A ver, Camacho se escapó Camacho. La marca en esa zona va por el medio. Tiene Thiago. Le van a robar la pelota. Viera deja la pelota para Vera. Vera para Viera. Toca la pelota trinidense. En Erimar, enganches antiguelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se pone muy bien. Había offside en la anterior de Colmán, que termina reclamando. Fue solo a pelear en la anterior. Colmán lucha, pelea, quiere el empate trinidense. Se le generan espacios importantes para alguna contra Nacional, que para creer que se está sumando a los 11 del primer tiempo. Tuvo el penal que lo transformó muy bien allí Alfaro. Con ese penal está ganando Nacional 1-0. La pelota menos para Alberto, juega para Viera, sí señor. Otro detalle importante que acaba de comunicar Alejandro Domínguez: hay un incremento en el premio para los campeones. Sube $1 millón el premio al campeón de la Libertadores, es decir, este año va a cobrar 24 millones el equipo que se consagre, y en Sudamericana $500.000 más, es decir, el campeón de la Sudamericana lleva $6,5 millones. Ahora sí, me parece que en los próximos minutos empezará de una vez por todas el sorteo de la Copa Libertadores. Muy bien, la pelota para el fondo, juega Trinidense, pelota en el aire por elevación, golpe de cabeza, marca Núñez, la pelota sobre la izquierda, va ganando Camacho, ganó el rebote Camacho busca el empate, Camacho pisó el balón, se mete dentro del área, está dejando para Melgarejo, levantó el centro, golpe de cabeza, pelota al medio. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro en Americana. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Señoras y señores, tiro libre corresponde al Trinidense, sobre la izquierda le va a pegar, ubica la pelota Camacho. Los lunes hasta 30% de descuento con tarjetas crédito Sudamérica y 25% contigo Money. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón, deliciosamente natural. Pedí tu préstamo pymes en Bancop y hacer despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Le va a pegar Camacho, tiro libre. Camacho le pegó, tiró. Pelotazo en el aire por elevación, golpe de cabeza al medio, marca Benítez, pelota sobre la izquierda, avanza Trinidense. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se acepta 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell adheridas. Energía para tu auto, ahorros directos para vos. Infórmate en @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables sin tus cabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad en tus cabos representa y distribuye Record Electric Saica. Muy bien, ¿cómo ves el partido hasta ahora, Jorge? Y se lucha, se pelea, poco fútbol, aparte la cancha está bastante rápida. Complica por momentos aquel que no hace un buen pase a que pueda perder con facilidad, pero de los dos, el que sigue un poquito más ordenado y de mejor trabajo es Nacional. Intenta dentro de su desorden trinidense llegar al empate, pero no generó situaciones de cara al arco de Santiago Rojas. A ver, Gustavito, pongo el ambiente al máximo porque acá evidentemente no hay casi nada, entonces le pongo el volumen de ambiente para generar un poquito de expectativa en cuanto al público. Vos me decís, ¿sigo con esto o bajo el sonido ambiente? La pelota sobre la derecha tiene Benítez, sí. Pelota en costado, se equivocó el lateral, pertenece ahora a Nacional, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de nitrosaito indica Diego Iván. El partido lo gana Nacional por 1-0. Y su seguros Chaco.
Saque de costado sobre el sector izquierdo. Pertenece al tricolor. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Piensas en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Más info en serrana.edu.py. La pelota sobre la izquierda sale en esa zona. Va buscando lentamente la pelota Villalba para Trinidense. Pone suavecita. Está dejando para el zaguero Vera. La pelota para Vera. Vera tiene, pide Viera. La pelota sobre el sector izquierdo. Están tocando su territorio. Trinidense puso para Melgarejo. Domina el 4, puso pelota media cancha. El rebote. Está ganando Celso. Pone para Tiago Caballero. Avanza ahora la academia. Tiago puso más arriba. Dejó para Colmán. Le pegó Cristian Colmán. Fuerte disparo. Jorge. La pelota al arquero. Se termina amortiguando un poquito allí porque estaba Juan Vera y también Villalba, el central de Trinidense, pero igual desde la potencia, desde la fuerza, se metió bien Colmán, sacó ese derechazo, una buena intentona en esta del cuadro tricolor. Nacional gana por 1-0. Paraguay Open 2025, Pavolada hasta el 23 de marzo, ATP Challenger, Asunción Tour, Fapasa, Adiun y Recuperar Multivitamínicos acompañan este evento. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto, genera el QR, cobra y listo, descarga la app de Billetera Mango. Contamos con la experiencia para ayudarte y superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Este jueves por fecha 13, Paraguay de local frente a Chile. El partido va a arrancar a las 20. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado en la Caja Mutual te brinda beneficios. Solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol Vamos. La próxima fecha nos va a decir Sebastián con quién jugará Nacional y con quién enfrentará Sportivo Trinidense en la fecha 10 del Campeonato Apertura. Por ahora gana el tricolor por 1-0. La pelota la marca en esa zona del zaguero Trinidense. Pelota a mitad de terreno. Va buscando bien pelota Alfaro. Le tiraron de la camiseta. ¡Epa! Alfaro mete el brazo. Fíjate, Jorge, metió el brazo Alfaro en esa acción a Torre. Cerca del árbitro Derly López. Habrá que ver qué termina definiendo aquí. En este caso, Alfaro el lateral. Juan Luis fue el que tenía el brazo arriba. Estaba cerca del árbitro del partido. Habrá que ver si es o no amonestado. Bueno, muy bien, está en el piso, Torres está en el piso, vamos a verle, lo asiste el árbitro, observando el juez, tiro libre, pertenece a Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasga, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar a esa pelota Camacho, se acomoda Camacho, tiro libre para Trinidense. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Le va a pegar esa pelota Camacho, tiro libre, repito, Nacional gana el partido por 1-0. Estamos cruzando minuto 28 de la parte inicial. La pelota de Colmán, balón sobre punta derecha, está corriendo Díaz, la pelota para Díaz, juega bien, jugó para César Benítez, pelota a la derecha, está marcando el hombre tricolor, pelota en costado, es lateral y finalmente para Nacional. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la fecha 10 del torneo Apertura, el viernes 21 de marzo, Sportivo Trinidense jugará ante Recoleta en el Estadio Martín Torres a las 19:30 horas, mientras que Nacional jugará de visitante con Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco a las 20:30 horas el sábado 22 de marzo. Muy bien, excelente con esa información. Pelota sobre la derecha, arriba, pelota larga al fondo, viene controlando Santiago Rojas, sale por el fondo el portero tricolor, Jorge. Impreciso Trinidense, busca, quiere, pero no puede. Esa conexión del medio para arriba, principalmente con los que saben, con Camacho, con Torres, se equivoca mucho, no hay buena conexión en ofensiva del equipo de Trinidense, por eso no hay casi situaciones de cara al arco de Santiago Rojas. De los dos sigue siendo mejor Nacional, aprovechó su momento, la situación, le cometieron el penal a Beto y convirtió el volante Alfaro. Está arriba 1-0 tricolor. Cerquita de los 30. Disfruta la Lactolanda, disfruta de los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. De urgencia tuvo que recurrir a esta camiseta desde el comienzo del campeonato. Trinidense juega de negro. Es un
color extraño para Trinidense. Mañana, dicho sea de paso, el lanzamiento de su nueva camiseta ya seguro con los colores auriazules. Allí sí no va a tener más acostumbrado Trinidense con sus camisetas, porque con este negro es extraño verlo a esa Trinidense. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Diego Iván. Nacional gana por 1-0. Y su seguros Chaco. La pelota larga al fondo, se mete bien, ganó Prieto, jugó al medio, la pelota del portero Zamudio. Llegó otra vez Nacional, Jorge. Llegó en esta buena en cuanto a la intentona al medio por arriba con Pauno Lugo. Colmán, que es el más activo allí en ofensiva. Prieto también pisando el área rival. Fue buena la llegada del equipo tricolor, que repito, de los dos es el que está mejor en campo. Muy bien, la pelota nada para el fondo, arriba, golpe de cabeza, punta derecha, tira Alfaro, juega Alfaro. Alfaro dejó para Núñez, le va a pegar el capitán de equipo. Se acomodó, jugó sobre la derecha para Alfaro. Alfaro se equivoca, saca de costado para Trinidense. Paraguay-Chile, la previa es de Monumental, el jueves 20 de marzo, desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM, Monumental TV, 18.3 aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM, 1080, juntos generando pasión. La pelota para Melgarejo, juega, está dejando para Torres, pelota sobre la izquierda, Torres tiene para Trinidense, puso para el fondo, movió para el Beto, la pelota del Beto, el Beto tiene, va con esa pelota, juega, dejó más arriba, puso una pelota para Vera, tiene el 5, mueve la salida para Trinidense. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor, visítanos en laplata.com.py, La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparixia, 40 años generando soluciones con energía. Nacional gana por 1-0. Crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Gómez y Parra, tu mejor opción. Unisal, sede central España 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos y familia con un rico choripán. Con los chorizos parrilleros, un pizza, probaste, ¿te gusta? Saque de costado para el tricolor. En Concasa empezó su historia con base fuerte y duradera, cada ladrillo, tejo, grafo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Cómo es el partido hasta ahora, Jorge? No es bueno el espectáculo en sí porque le cuesta a los dos, pero repito, de los dos, el que tiene mayor gana, el que intenta, el que busca es Nacional. Aquí nuevamente ganando espacio territorial allí dentro del campo de juego de Trinidense con sus hombres, alguna conexión buscando a Colmán, Prieto, adelantando un poco las líneas con el propio Alfaro en el medio campo y la propia presencia del 10 del equipo de Nacional, que busca también generar un poquitito de juego allí. Thiago Caballero con Colmán. De los dos, el que está mejor es Nacional, el que intenta, el que busca un plan más defensivo y buscando alguna contra Trinidense. La pelota sobre la izquierda, señoras y señores, saque de costado para Trinidense. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Si Paraguay gana el combo Chile-Colombia, tú te ves, te sale gratis. Te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Bueno, ahora cae la lluvia con más intensidad, Jorge. Sí, es una llovizna bastante fuerte, pero producto de la fuerza de las luces LED también hace como que se vea en mayor cantidad. En realidad no llega a ser una lluvia fuerte, pero sí una llovizna bastante molestosa. Y en algún sector se veía como un poquito de charquito de agua también, sumado a que quedaron un poquitito los papelitos, porque aquí se hizo ayer la final, y eso también confunde un poquito, parecería como que agua, pero son esos papelitos brillantes que quedaron después de la consagración ayer en tanda de penales aquí del Flamengo ante Palmeiras por la Libertadores Sub-20. Muy bien, cerquita a los 35. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino, fecha número 10, cayó de local el equipo de Tigre ante Central Córdoba por 2-1. El gol para Tigre lo convirtió el compatriota Alfio Oviedo. La pelota lana por arriba, pelota para el fondo, arriba sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota Colmán, gana Colmán, puso bien, pelota al medio, está dejando para Thiago Caballero, Caballero movió sobre punta derecha, puso bien para Alfaro, domina Alfaro tiene para la academia, puso al medio, dejó otra vez para Thiago Caballero, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Diego Iván.
Nacional gana 1-0. Y su seguro, Chaco. Saque de costado. Vamos a ver qué dice el árbitro. Pertenece finalmente para Trinidense. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tus repuestos con descuentos ahora. Exclusivo para Hyundai o Isuzu. En repuestos Automotor Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Con gol de penal de Alfaro, Nacional gana por 1-0. Compra al mayoría. Hace que tu dinero rinda más en el abrazo supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. En Punto Farma contamos con la vacuna 4 cepas disponible en las principales sucursales hasta el 31 de marzo en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Aquí termina sancionando falta del hombre de Nacional allí en la posición en el juego. Repito, le está costando bastante Trinidense. Algún cambio deberá meter a Rúa porque del medio para arriba no, y lo van a por lo menos 2 o 3 toques el equipo de Arrua. La pelota al medio. A ver, la tiene el Beto. El Beto jugó, dejó sobrecita, pone para Manu Caballero. Era Manu Romero, perdón, para el Beto. Vino la marca, pelota al medio. Está dejando Celso. Jugó Ortiz para Gaona Lugo, pelota al fondo. Sale Vera para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol desde Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado para Trinidense, pelota sobre la izquierda. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota al fondo. A ver, tiene, juega en esa zona Vera. Vera movió la pelota, juega, están dejando sobre punta derecha. Moviendo la pelota sobre esa zona del campo de juego. Entregó para el Beto. Este puso bien. Pelota a la media cancha para Viera. Levantó, tiró pelota al fondo para Melgarejo. Va al rechazo corto, zona derecha. Tiene Gaona Lugo. Desvía la pelota para el tricolor. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Filmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Podés ganar un paga Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Aquí se salvó una Trinidense, Jorge. Sí, otra buena aproximación de Nacional ganando con Gaona Lugo sobre el sector derecho, el centro buscando la presencia de Colmán, pero a centímetros de poder puntar esa pelota se le fue un poquito frente a sus narices al delantero Colmán. Igual no dejó de ser interesante. Otra llegada de Nacional. La pelota sobre la derecha, pelotazo largo para Manu. Romero paró con el pecho, se mete Manu, vuelve a ganar, qué buena acción. Busca el empate Romero, dejó para Díaz, entregó Melgarejo, tira el 4, le pegó, se desvió. A ver qué dice el juez. Corresponde tiro de portería finalmente para Nacional. Diseña tu éxito en Lautic, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nacional gana por 1-0. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanyan volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirla en nuestro showroom. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Muy bien, saque de costado, zona izquierda, minuto 39. Saque de costado, pertenece al tricolor. En José Barbero, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barbero Oficial. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanqueolas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983-300-913. Red de San Justo Hierros. Precio mayorista a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota para el fondo, va saliendo Santiago Roja. Pelota de Santiago, juega pelota para el fondo, repito. Nacional está ganando el partido por 1-0 este jueves Paraguay por las clasificatorias a las 8 de la noche frente a Chile en el Defensor del Chaco. Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y también calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur.
Víctor, te escuchamos, Víctor, adelante. Gracias, Nimo. Empieza el sorteo. Felipe Melo será el primero en ser convocado a la tarima, así que tenemos todavía 2 minutos hasta que empiece oficialmente el sorteo de la Libertadores. Muy bien, estamos atentos a eso porque está por cerrarse de igual manera. Primer tiempo, minuto 40, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. Nacional gana 1-0. Y su seguro Chaco. Remate, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en ese remate, Jorge? Otro enredo, pero justito allí estaba Claudio Núñez, que terminó bloqueando. Igual insiste Trinidense, quiere llegar al empate. Sí, tiro de esquina. Se desvía este remate de Melgarejo. Pedían tiro de esquina, a ver cómo anda en el juego aéreo Trinidense, a ver si llega o no el empate cuando ya se va de a poquito terminando esta etapa. Muy bien, corresponde el tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, punta derecha, le pega el Beto. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hazlo más fácil. Es un tiro libre de esquina. ¿Qué pasa con el árbitro, Jorge? ¿Hay enredos? Empujones, sí, empujones, enredos allí en el área. Uno de los jugadores caídos, si no me equivoco, es Prieto. Estaba también por allí Claudio Núñez. Enredos con los jugadores de Trinidense, Romero entre ellos. Muy bien, tiro de esquina, Trinidense buscando el empate. Pelota en el aire, dejó correr Camacho, esa pelota sobre la derecha, juega el Beto, viene bajando la pelota, saque de costado para la visita. En Electroban Freeway Mundialista, comprando TVs de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficiales de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Muy bien, ¿quién está en el piso nacional, Jorge? Si no me equivoco, este es Gastón Benítez. Gastón Benítez el que está sentido allí. Ya llamaron al médico. De Nacional de a poco se va recuperando el hombre tricolor que recibió un golpe en la altura de la cara. Muy bien, minuto 42. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Este jueves 20 de marzo, Perú-Bolivia, en el Estadio Monumental de Lima, a las 22:30 horas, con el arbitraje del argentino Yael Falcón. En el bar estará Germán Delfino, su compatriota. Muy bien, se está cerrando un poquito el primer tiempo. Ferro Parecía, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecía, 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Los lunes hasta el 30% de descuento con tarjetas crédito Sudamérica y 25% contigo Money. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Víctor, ¿ya arrancó? Así es, Diego, empieza ahora Grupo A Botafogo, que ya está predeterminado, y River al Grupo B. Si les parece, vamos relatando para el momento que lleguen los paraguayos, principalmente. Ustedes me marcan los tiempos, obviamente, de acuerdo a lo que pasa ahí en Nacional. Grupo C, Flamengo, tricampeón de América, hace poco ganó las 2 últimas ediciones, le había ganado a River en una de las finales, tiempo atrás, y por supuesto todo lo que representa el club más popular del mundo, Flamengo. Grupo C. Aquí todavía no pueden salir los paraguayos en este bolillero. São Paulo, otro tricampeón de América, en su momento campeón de seguido en el 92, 93 y 2005, la última conquista del São Paulo. Vamos al grupo E. A continuación, el siguiente equipo en salir quedan los uruguayos, queda Palmeiras, queda Racing de Argentina. Justamente Racing, último campeón de la Copa Sudamericana, en su momento también campeón de Copa Libertadores en una oportunidad. El equipo de Gustavo Costas, que reiteramos hoy, recibe el homenaje de la Conmebol. Grupo F, a continuación, quedan Palmeiras, Peñarol y Nacional. Y el que sale es Nacional de Uruguay, tricampeón de Copa Libertadores, la última en el 88. Justamente uno de los campeones del 80 fue homenajeado hace un rato aquí en la Conmebol. Nacional de Uruguay del grupo F. Ahora al G, solo Palmeiras y Peñarol quedan como opciones, y es Palmeiras, otro tricampeón. En su momento la primera vez fue con Francisco Arce como jugador en 1999, las 2 últimas casi recientes. De hecho, Felipe Melo, que está sacando las pelotitas, fue campeón con Palmeiras hace un par de años nada más. Grupo H queda Peñarol, 5 veces campeón de América,
no hay mucho más que agregar sobre la historia y todo lo que representa este club aurinegro para el fútbol uruguayo y el fútbol sudamericano. Y tiene como técnico a Diego Aguirre, que estuvo el año antepasado como entrenador de Olimpia. A partir de ahora pueden comenzar a salir Olimpia y Libertad. Atención con esto. El que sale ahora enfrenta a Botafogo, que es el actual campeón de la Libertadores. Estudiantes de La Plata. Ya de entrada un lindo cruce entre dos equipos tradicionales. Botafogo y Estudiantes de La Plata comparten grupo. Atención ahora, River. Ojo con esto, puede salir River con Olimpia con Libertad. Vamos a ver quién sale contra River de Argentina. Independiente del Valle de Ecuador. Independiente del Valle, que ya conoce lo que es la gloria internacional, campeón 2 veces de la Copa Sudamericana. Independiente del Valle. Ahora Flamengo, atención, el equipo que va a salir, puede ser Olimpia, puede ser Libertad. Flamengo sale ante Liga de Quito. Hasta ahora no salen los paraguayos. Así que Liga de Quito, otro de los que ya conoció la gloria internacional. Vamos al grupo de Sao Paulo a continuación, grupo D. Mientras seguimos esperando Olimpia y Libertad. Vamos a ver si Sao Paulo sale ante Libertad. Ahí está Sao Paulo, Libertad. Grupo D. Recuerdo tiempo atrás ya habían jugado por Copa Sudamericana, una serie de Sudamericana en la que Libertad lo eliminó a Sao Paulo en el 2011. Habían coincidido, esta vez por Libertad. El grupo E, rival de Racing. Colo-Colo. Racing Colo-Colo en el grupo E. Y quedan solamente Bolívar, Inter y Olimpia. Así que los posibles rivales del franqueado, Nacional de Uruguay, Palmeiras o Peñarol. Grupo F, a continuación, Nacional de Uruguay, Inter de Porto Alegre. Así que quedan Palmeiras o Peñarol como rivales de Olimpia. Vamos a ver quién es el que sale finalmente. Palmeiras ahora, grupo G. Vamos a ver si ante Olimpia o ante Víctor. Bolívar. Sí. Acá se cierra el primer tiempo, quedamos con Jorge. Acá terminó el primer tiempo, Nacional le gana a Trinidense 1-0. Seguimos contigo, Víctor. Olimpia Peñarol. Confirmado eso porque Palmeiras salió en el grupo G con Bolívar, así que Olimpia automáticamente va al grupo H y ya sabe que va a enfrentar a Peñarol, el equipo de Martín Palermo. El grupo D, Sao Paulo, Libertad. El grupo H, Peñarol y Olimpia. Quizás si esperábamos a los cabezas de serie, me parece que los de quizás menor presente en cuanto a poderío eran evidentemente los uruguayos, Nacional de Uruguay y Peñarol. Así que dentro de todo un buen sorteo hasta aquí para Olimpia. Igual faltan todavía los otros dos. Vamos al bolillero 3. Botafogo, Estudiantes de La Plata. Hasta ahora tenemos esa conformación. Universidad de Chile, lindo grupo hasta ahora, todos clubes tradicionales, Botafogo, Estudiantes de La Plata, US Chile, como decíamos en su momento campeón de Copa Sudamericana, no le tocó todavía llegar a la gloria en Libertadores, pero es de los fuertes sin dudas en el fútbol trasandino. Grupo B, River, Independiente del Valle, y ahora va a salir Universitario de Perú, un buen sorteo hasta ahora para River, Independiente del Valle, Universitario de Lima, son hasta ahora los equipos que salen con el conjunto millonario. Vamos al grupo C, Flamengo, Liga de Quito. Hasta ahora y va a salir el tercer integrante, aquí no puede salir todavía Cerro Porteño. Deportivo Táchira. También hasta ahora bastante bien el sorteo para Flamengo, Liga de Quito y Deportivo Táchira. Por ahora, a continuación rival de Libertad. Ojo con esto. El que no puede ser rival de Libertad es Fortaleza, que en ese caso pasaría al siguiente grupo. Así que vamos a conocer Sao Paulo, Libertad y el que sale ahora es Talleres. Grupo 1 hasta ahora para Libertad. Si bien es cierto, Talleres no tiene los pergaminos internacionales de Sao Paulo, pero es un club que ha crecido bastante en el último tiempo. Aunque ganó una Copa Conmebol, recuerdo en la época de Ricardo Gareca como técnico. Talleres de Córdoba, rival confirmado de Libertad. Ahora sale Fortaleza, va al grupo E de Racing y Colo-Colo. Fortaleza, que hace 2 años jugó final de Sudamericana, había perdido en penales ante Liga de Quito, el equipo del argentino Voivoda. Grupo F, a continuación, Nacional de Uruguay, Inter de Porto Alegre, Atlético Nacional, lindo grupo también hasta ahora, 3 campeones de América, Nacional de Uruguay, Inter y Atlético Nacional. Quedan el grupo G y el grupo Olimpia.
y quedan Vélez y Sporting Cristal, así que uno de estos dos le va a tocar a Olimpia. Sporting Cristal va al grupo de Palmeiras, Bolívar y Sporting Cristal y Olimpia ante Vélez. Peñarol, Olimpia y Vélez. Hasta este momento es el grupo H. Vélez, Peñarol y Olimpia. Yo automáticamente relaciono Vélez, Olimpia y es inevitable recordar esa vez que jugaron Copa Mercosur con la camiseta de Cerro cuando Chilaver era el arquero, y se va a repetir este duelo muchos años después por Copa Libertadores. Olimpia, Vélez, Peñarol, Sao Paulo, Libertad, Talleres. Tenemos hasta ahora. Vamos al cuarto pote. Ahora ya puede salir Cerro Porteño, y Cerro puede salir en cualquier grupo. Aquí no hay restricción. Grupo A, Botafogo, Estudiantes de La Plata, U de Chile, Carabobo de Venezuela. ¿Cómo estarán en Carabobo con semejante grupos? Botafogo, Estudiantes de La Plata y U de Chile para el equipo venezolano. Se cierra el grupo A. Vamos al grupo B. Ojo con Cerro aquí. River, Independiente del Valle, Universitario. Tenemos hasta aquí. Barcelona de Guayaquil no tiene restricciones porque viene de fase previa, así que se completa River, Independiente del Valle, Universitario y Barcelona de Ecuador. Grupo C ahora, Flamengo, Liga de Quito y Táchira. Todavía falta Cerro, así que puede salir Central Córdoba de Santiago del Estero. Debut internacional, campeón de Copa Argentina con José Florentino en sus filas. Flamengo, Liga de Quito, Deportivo Táchira, Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentina. Ahora se completa el grupo de Libertad. Sao Paulo, Libertad, Talleres y vamos a ver si es Cerro. Dale ahora. Alianza Lima. Sao Paulo, Libertad, Talleres y Alianza Lima. Se completa. Víctor, con esto se presenta la posibilidad de un clásico. ¿Cuántas opciones más tienen para llegar Cerro al grupo de Olimpia? Y solamente quedan 4, así que se van ampliando las opciones de clásico. Ojo que puede pasar. Vamos al grupo de ahora. Racing de Argentina, Colo-Colo, Fortaleza, Bucaramanga, así que nos vamos acercando. Solo quedan 3. Bucaramanga, Fortaleza, Colo-Colo, Racing de Argentina. Grupo F ahora, Nacional de Uruguay, Inter de Porto Alegre, Atlético Nacional. Y quedan San Antonio, Bulo, Bahía o Cerro Porteño. Grupo F a continuación. Nacional de Uruguay, Inter de Porto Alegre, Atlético Nacional y Bahía. Así que 2 opciones. O es San Antonio, Bulo o es Cerro Porteño. Pero San Antonio, Bulo no puede ir al grupo G porque está Bolívar. Así que ahí va a ir Cerro Palmeiras. Entonces va a ser. Sí, porque San Antonio Bulo estaba predeterminado, no puede chocar con Bolívar, así que Cerro Porteño va al grupo G con Palmeiras. Justo con el momento del morbo a pleno con la cuestión del racismo, y se da Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal y Cerro Porteño, el grupo para el Ciclón. Y Olimpia se completa con San Antonio Bulo, es el último equipo con Peñarol y Vélez Arfield. ¿Puede reiterar, Víctor, allí lo de Cerro y Olimpia sobre el final? Ordenando, Libertad primero, grupo D, Sao Paulo, Libertad, Talleres de Córdoba y Alianza Lima. Grupo G, Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal, Cerro Porteño. Y grupo H, Peñarol, Olimpia, Vélez y San Antonio Bulo de Bolivia. Son los grupos de los paraguayos en Copa Libertadores. Nosotros ya nos movemos hacia zona mixta, así que en un rato estaremos con los protagonistas en zona mixta. Y de todos allí, si uno mira en lo previo, Olimpia queda bien parado en lo previo. Habrá que ver después cómo se da todo, las caras de los presidentes. ¿Pudiste observar si están todos los presidentes o representantes, por lo menos así en lo previo, a pesar de la distancia? ¿A quiénes observaste de los equipos grandes, Víctor? Y yo desde aquí vi a Nogués, que estaba junto a Palermo, vi a Vittori, estaba junto a Jovini. A Zapag, la verdad, no lo vi. No lo vi al presidente Cerro, pero sí estaban otros integrantes de la directiva, por ejemplo, el doctor Agüero, estaba el ingeniero Miguel Duarte, estaban otros dirigentes. Pasa que estamos muy lejos, Jorge, y en realidad nosotros solo los vimos entrar al salón a la distancia, no nos cruzamos, no es más como antes, que podíamos acercarnos a los directivos en lo previo. Así que nosotros ahora ya nos movemos, cambiamos de posición y estaremos en un rato con las palabras de los protagonistas en zona mixta.
Correcto, nosotros aprovechamos para hablar un poquito de lo que dejó aquí Nacional Trinidense. Canal abierto contigo, Víctor. Creo que darán los tiempos para escuchar un par de voces, Ale, de directivos de los equipos paraguayos en Libertadores o que estén también en la Sudamericana, porque se hizo el sorteo en la parte previa igualmente de la Sudamericana. Se movía el cuadro, parecía que se iba a dar un clásico, pero finalmente los últimos movimientos allí no permitieron el clásico, pero sí, entonces reiterar lo que tiene que ver con el grupo de Olimpia. Sobre el final, allí nos decía Víctor, Peñarol, Vélez, San Antonio, Bulo, y el conjunto de Olimpia en el grupo del decano. Y lo que tiene que ver con Libertad, São Paulo, el equipo brasileño, Libertad, Talleres de Córdoba y el Alianza Lima. De esa manera entonces quedó el grupo de Libertad. Reiteramos, São Paulo, Libertad, Talleres, Alianza Lima. Del lado de Olimpia, Peñarol, Vélez y el San Antonio, Bulo. Vamos a ir conociendo más después del San Antonio Bulo. Y lo de Cerro Porteño, reiterar lo que tiene que ver con su grupo, cayó allí con Palmeiras después de todo lo que pasó con el tema Sub-20. Cerro en el grupo de Palmeiras junto con el Sporting Cristal peruano y el Bolívar de La Paz. Ese es el grupo de Cerro para ir repasando, y ahora sí ya nos metemos en lo que dejó esta etapa, expectantes de lo que se va a ir presentando en lo sucesivo, igualmente ya allí con las voces de los protagonistas, de los directivos de Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní, el propio luqueño. Y nos da tiempo también para repasar la Sudamericana, cómo quedó el cuadro tanto para el luqueño como para Guaraní. Guaraní estará en la Sudamericana en el grupo con Independiente, equipo argentino, Independiente de Avellaneda, Guaraní, Nacional Potosí y el Boston River uruguayo. Y luqueño va hasta Porto Alegre para enfrentarse a Gremio, Godoy Cruz de Mendoza y al Atlético Grau de Perú, grupo D. Allí el repaso de la Sudamericana igualmente con los representantes Guaraní y luqueño respectivamente. Ya repasamos recién la Libertadores igualmente. Veremos cómo se va a ir presentando todo dentro del marco copero para la Sudamericana y la Libertadores respectivamente para nuestros equipos. Así en lo previo, uno dice lo de Olimpia. Lo de Olimpia es un poquitito más parejo allí el grupo, no decir accesible, pero un poco más parejo allí en cuanto a los rivales que le pueden llegar a tocar y analizando. Aquí está ganando bien Nacional, es de los dos el que está haciendo mejor fútbol fuera de la situación propia de la cancha, una cancha bastante rápida, de inicio a fin, mucha llovizna. En lo previo la lluvia también hace que la cancha esté bastante rápida en sí. Algunas imprecisiones en el comienzo del partido en algunos protagonistas, tanto de Nacional como también del propio Trinidense. A Trinidense le está costando, casi no generó situaciones de gol hacia el arco de Santiago Rojas, con cierto desorden, llegó por momentos arriba. De los dos el que está mejor es Nacional. Y al que lo veo ya activando, me parece que va a ingresar en algún momento, es Chiquito Jiménez, que está realizando la entrada en calor del lado de Trinidense. Se vendría de cara a este segundo tiempo entonces Chiquito Jiménez para ingresar en cualquier momento en la formación de Trinidense, cuando seguro en unos minutos ingresarán tanto los protagonistas de Nacional como también del propio Trinidense para lo que se vendrá en la etapa correspondiente dentro de este compromiso, cuando ya están listos de a poco los equipos tanto de Nacional y Trinidense para ir ingresando de cara a este segundo tiempo. Recordar el gol, el penal, falta en contra de Richard Prieto, 10 minutos de partido, a los 11 el penal, la ejecución del mediocampista Juanfer Alfaro, fuerte abajo al poste derecho de Víctor Zamudio, 11 del primer tiempo, el gol del Alfaro, en este caso el mediocampista Juanfer Alfaro en el directo de Diego Iván, el gol de Nacional. Todo listo, Alfaro le va a pegar a esa pelota, tiro penal. Nacional busca el primero aquí en la visera con su gente. A ver, Alfaro le pegó, gol de Nacional. Juan Fernando Alfaro, fuerte disparo al poste derecho de Zamudio. Llega el primero para el tricolor, Alfaro de penal. ¿Sabe cómo está la cosa? La Academia Nacional le gana a Trinidense por 1-0. Y así se dio entonces la primera parte del compromiso con la victoria de Nacional, con ese gol anotado de penal por Alfaro, en este caso Juanfer Alfaro, porque los Alfaro están en campo, Juan Luis el lateral como también el mediocampista Juanfer Alfaro,
1-0. La victoria aquí en este entretiempo, bastante movido con las músicas, está bastante activo aquí el DJ con música, algunos chicos bailando. Ahora suena Pedro P, por ejemplo. Sí, uno de los temas que se puso de moda también tiempo atrás, bastante activos dentro de los poco en cuanto a aficionados. 3 banderas nada más de Nacional y eran como 4 máximos allí en la zona de la gradería del sector sur. Sí, aquí en la zona central de las preferencias unos 200 hinchas aproximadamente, la zona de la visera ya como mucho. Y también los hinchas de Trinidense que se agolparon en la zona de las preferencias. Vuelve de a poquito, veo Nacional. Una cancha, repito, bastante rápida, producto de la llovizna, la lluvia que se dio en la parte previa igualmente. Pelota al pie muchas veces y por qué no, por allí probar de media distancia, a ver cómo están los arqueros. Y una buena pegada de ejecución puede complicar a los arqueros. Sería una buena opción de cara al segundo tiempo para los equipos igualmente y para los futbolistas buscando llegar a alguna anotación. Hasta esta parte el que está arriba en el marcador es Nacional, que está ganando 1-0 con el tanto de penal de Alfaro ante el conjunto de Trinidense. Vuelve de a poco Nacional, volverá igualmente Trinidense. Nosotros nos vamos brevemente hasta Sebastián para ir repasando lo que tiene que ver con la Sudamericana, Libertadores, canal abierto para Víctor, si es que ahora se da alguna nota en zona mixta, para esperar un poquito después también ya el comienzo de este segundo tiempo, que creería se va a dar más o menos en 3 a 5 minutos la vuelta de los equipos y el comienzo del segundo tiempo. Sebastián, adelante. Repasamos el grupo A de la Sudamericana para Guaraní, que va a estar compartiendo con Independiente de Avellaneda, Nacional de Potosí y Boston River. El grupo D para el equipo de Luqueño, que va a compartir grupo con Gremio de Porto Alegre, Godoy Cruz y Atlético Grau. En lo que respecta a la Libertadores, el grupo D, donde se encuentra Libertad, comparte con São Paulo, Talleres de Córdoba y Alianza Lima. El equipo G, donde se encuentra Cerro Porteño, comparte grupo con Palmeiras, Bolívar y Sporting Cristal. Y el grupo H, donde se encuentra Olimpia, comparte grupo con Peñarol, Vélez Sarsfield y San Antonio Bulo de Bolivia. Los lunes hasta el 30% de descuento con tarjetas Crédito Sudamérica y 25% con Tigo Money. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Poner el pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Muy bien, señoras y señores, estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ingresó Chiquito Jiménez en Trinidense, se fue Díaz, el 30. Stephen Díaz de la cancha. Muy bien, arranca segundo tiempo. Relata Diego Iván. Muy bien, la pelota por el medio, arriba, esa pelota viene buscando la pelota Vera, levantó, tiró pelota sobre la izquierda, tiene Gastón Benítez, juega suavecita, pelota al fondo, a ver la tiene, movió, pelota larga, hay golpe de cabeza, no podía Colmán, saque de costado para Trinidense. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar, a tasa del 7,9%, Bancop crece desde la raíz, cocido con leche, la pradera en su presentación se hace de 1 litro fresca por 60 días, y sin necesidad de frío, la pradera lo mejor en lácteos. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell adheridas. Energía para tu auto, ahorro directo para vos. Informate en @Shell Paraguay. La pelota al medio, va buscando la pelota Thiago Caballero, domina, le va a pegar Thiago, se aproxima al área buscando el segundo gol para el tricolor. Está con ese balón, juega punta derecha, movió para Alfano para Gaona Lugo, la tiene Gaona Lugo, a ver para el tricolor, pelota en costados, lateral finalmente para la academia. Recorre Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Cuando nuestra sopa y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Camiones pick-up de JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. La pelota al medio, golpe de cabeza, pelota rechazo, va saliendo Alfaro, juega pelota al fondo para el tricolor. ¿Piensas en tu futuro? Elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Paraguay Open 2025, Papola hasta el 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Tour. Pasa Audio y recuperar multivitamínicos acompañan este evento. La pelota al medio, va buscando esa pelota Viera. La tiene bien para Trinidense, movió para Melganejo. Corrió el 4, ganó fondo de cancha, va al rebote. Viene buscando esa pelota Núñez para el tricolor, pelota en zona derecha. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le estaba faltando esa presencia en ataque al equipo de Trinidense y en principio ahora con Chiquito Jiménez, la salida de Stephen Díaz allí
Camacho del medio para arriba con Chiquito. La presencia de Romero debería tener mayor peso en ofensiva trinidense. A ver cómo se da este desarrollo del segundo tiempo para Trinidense y cómo continúa el planteamiento igualmente del propio Sarabia de cara a este segundo tiempo, que lo está ganando el tricolor con el tanto de penal de Alfaro. No sé si te percataste de un detalle, digo, están los más fanáticos de Nacional, pero hay unas ausentes, las señoras, que siempre están aquí en la zona central de las preferencias. No sé si por el tema del clima o qué, pero hoy no están. Normalmente son 3 o 4 señoras que siempre están presentes, hoy no están. Sí, le conozco a la señora, Fanáticas. la hermana. Sí, la hermana. sí, siempre están. Hoy no sé si por el tema de la lluvia y compañía, hoy son tantos ausentes, siguiendo a su Nacional querido. Sí, señor, muy bien. Pelota al fondo, tiene Kili roja para el tricolor. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, el nuevo Ron Fortín y Frutos del Bosque. Probado ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. El partido está 1-0 para el tricolor. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiera o Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Ahorra con 140.000 guaraníes. Puede ser afiliado de la Caja Mutual. Te brinda beneficios, solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Competrol, acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados. Con Supra aditivada cuadruplicás y con Elite S10 triplicás. Copetrol, ¡vamos! La pelota al fondo, sale Trinidense. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Intergigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228 o el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energygas. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota para el fondo, tiene esa pelota Trinidense. A ver, le va a pegar a la pelota, viene Villalba. Villalba con ese balón puso al fondo esa pelota para ver, ahí juega su arquero Zamudio. Paraguay-Chile, la previa es de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM, Monumental TV 18.3 aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080, juntos generando pasión. Muy bien, la pelota saca de costado, punta derecha para Trinidense. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Filtro Chaco, precio cualitativo. En las montañas y valles que rodean a... Nacional gana el partido por 1-0. Y su seguros Chaco. La pelota para Gastón Benítez, viene buscando a Gastón, la marca de Chiquito, juega sobre punta derecha, avanza Trinidense, le va a pegar Viera, la pelota le pegó, vino un rebote, en Monteagudo fue la pelota, Jorge. Sí, se desvió en el defensor allí de Nacional, era buena la chance, ese disparo de zurda allí, pero se fue amortiguando. En el desvío, en la cabeza de Monteagudo, era una buena chance, una buena posibilidad aquí para Trinidense, pero fue fácil al final la pelota a las manos del arquero Santiago Rojas. Muy bien, la pelota a un costado será y corresponde salida para la visita. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Comecipar, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llamanos al 235-8000. Urizal. La pelota al medio, va buscando esa pelota el hombre tricolor, la va buscando Thiago, no hay falta, no dijo el juez. La pelota por media cancha tiene Celso Ortiz para el tricolor, movió sobre punta derecha, puso la pelota cortita al fondo, tiene Alfaro levantó, tiró para Colmán, viene parando la pelota Colmán buscando el segundo, puso bien pelotazo largo para Prieto, la marca de Vera, pelota zona derecha. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos y familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Y aquí le reclaman al árbitro Delis López, que termina cobrando esa acción allá en ofensiva del delantero de Nacional. Principalmente los hinchas de Nacional reclamando la última acción y rápidamente perdió nuevamente Trinidense la pelota. Así como tenía el tiro libre a su favor, no pasó de 2 toques para que terminen perdiendo el balón. Será lateral a favor del tricolor.
Es así, saque de costado, pertenece al tricolor. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Ortiz, pelota de Celso, saque de costado, punta derecha para Trinidense. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Ya Vira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya Vira Caricia. La pelota arriba, falta ahora, pita el juez. Tiro libre para la visita. Lo tocaron a Manu Romero, Jorge. Sí, un leve empujón, estaba cerca del árbitro del partido. Ahora todas esas divididas está pitando a favor de Trinidense, por eso se queja la gente nacional, o por lo menos así está entendiendo el hincha tricolor. Va de a poquito ganando metros Trinidense. A ver con la presencia del chiquito cómo está en el juego aéreo Trinidense. Tiro libre para la visita. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El viernes 28 de marzo arranca el campeonato de la división intermedia. Independiente y Encarnación jugarán a las 18 horas en el estadio Emiliano Kepsi, mientras que San Lorenzo y Pastoreo harán lo mismo el mismo día a las 20:30 horas en el estadio Gunter Vogel. Acá corresponde tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega esa pelota a Néstor Camacho. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Muy bien, tiro de esquina, le va a pegar Camacho. Repito, el partido está 1-0 a favor de la Academia. Con gol de tiro penal de Alfaro. Con ese gol por ahora está ganando Nacional y va sumando 7 puntos en la tabla. Se está quedando con 10 Sportivo Trinidense. Claro, le quedan muchos minutos al juego. Es un tiro libre de esquina. El árbitro va a autorizar Derris López, que estará justamente Sebastián junto a Juan Gabriel Benítez. Digo bien, el partido entre Uruguay y Argentina. Acá, confirma eso. Creo que sí estará en el VAR Derris López. Acá hay un llamado de VAR, parece, Jorge. Algo pasó previo al tiro de esquina. Advirtió como un golpe en la cara, por lo menos. Y Juan López, ¿qué estará haciendo el señor Juan López? El Mr. Saturno allí en la cabina del VAR, analizando algún contacto, algo que pasó en el área. Salgan de aquí, dice López. Le están reclamando los protagonistas. Epa, posible penal, así como están las cosas, a favor de Trinidense. Posible penal, por eso le llama Juan López a Derlis López. Bueno, muy bien, estamos esperando entonces la resolución final del árbitro. López justamente va al VAR y hay un posible penal para Trinidense. Si Paraguay gana el combo Chile-Colombia, tu TV te sale gratis. Te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Diego Iván. Nacional gana 1-0. En su seguro Chaco. Y hasta aquí se escuchan los reclamos, tanto los jugadores de Nacional como de Trinidense. Los de Nacional dicen que no y los trinidenses que sí. Monteagudo, el que termina en principio como que agarrándole al hombre de Trinidense. Se está analizando cuadro por cuadro, movimiento por movimiento. No es una jugada fácil, pero sí posible penal. Habrá que agrandar bien, seguro le observan todas las imágenes, le están mostrando allí a Derlis López, el árbitro del partido. Yo no sé si es para penal, Jorge. Yo miro así, miro en el monitor. Si no es un monitor grande que tenemos el celular aquí. Hay como un agarrón, se deja caer también de Trinidense. Habrá que ver allí cuadro a cuadro es qué exactamente pasó en el área. Disculpame, Jorge, pero no es un agarrón sostenido, ¿o sí? No, por eso habría que ver cuadro por cuadro. Y yo no veo así una claridad. Salvo que Gustavito, Sebastián me digan, ustedes vieron algo allí. Porque nosotros vemos en el celular y es diferente. A ver qué decide. Nada. Sí, no. ¿Y quién vio algo? Juan López. ¿Quién piedad de nosotros? Dios Padre. Juan López. Le dieron una herramienta tan importante y le llama al árbitro Derlis López para enredarle en esto. Pero lo bueno es que Derlis López miró y no vio nada. Algo que solamente vio Juan López con sus otros integrantes en el bar. Muy bien, va a modificar entonces Nacional. Acá corresponde tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Te deja caer también, Jorge. Sí,
alguito, una manchita, nada para penal. Pero Juan López le llamó a Delis López, lo bueno que Delis López dijo no. Sí, señor, pelota en el aire, el tiro de gira, cabezazo, el rebote le queda al Beto, le pudo pegar, pelota en medio, sale el trinidense. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, escribió, llama al 021-729-4600, estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura, repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu, por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este, más info al 021-729-7878, en el Ahorrazo, compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. ¿Qué pasó acá, Jorge? Aquí otros jugadores caídos. Chiquito, el que está reclamando una falta. Y también está por allí el de Nacional. Habrá que ver qué pasó en este enredo. Otra situación que se puede llegar a revisar o no. Ya el árbitro pide la asistencia correspondiente para los futbolistas, tanto de Nacional como también del propio Trinidense. El jugador sentido del lado de Trinidense es Chiquito. ¿Cuándo se vendrán dos variantes del lado de Nacional? Uno es Gustavo Caballero, camiseta 11, y el otro es Leandro Mesa con el 13. Ahora que repito qué pasó en este enredo, caídos los futbolistas en el área. Muy bien, los cambios en Nacional, gana por ahora el tricolor por 1-0. Hoy lunes en Punto Farma, pagando con tarjetas crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo. Con tarjetas de crédito Itaú, hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Cerámica Itaú, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresá a cerámicaitaú.com.py. Para graficar un poquito cómo se dio, rechaza la pelota a Claudio Núñez, y cuando rechaza va Chiquito y mete allí la cabeza. Para mí primero pelota, termina rechazando al hombre de Nacional y después mete Chiquito en un lugar indebido la cabeza. Pero sepa Juan López que no sea raro que le llamen a Delis López para una revisión. Yo por lo menos vi pelota a la hora de despeje de Claudio Núñez. Muy bien, ahora sí se hacen los cambios. Mesa con el 13 y Caballero con el 11. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Los cambios en Nacional, Jorge. Celso Ortiz es uno de los que se va a camiseta 16 para que termine ingresando Leandro Mesa, camiseta 13, Mesa por Celso Ortiz. Y el ingreso de Gustavo Caballero, allí por Richard Prieto. Se fueron Ortiz y Prieto, ingresaron entonces Caballero y Mesa, las variantes del lado tricolor. Muy bien, pelota al fondo, sale Kili Rojas para el tricolor. Fírmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subirlo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Podés ganar un paga Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En UTIC, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y trasaldo indica Diego Iván. Nacional gana 1-0. Y su seguros Chaco. Tiro de esquina para Triqui. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, pelota en el aire, el rechazo, viene el Beto, le pegó, tiro de portería. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, en el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Pemay Flores. Tiro de portería pertenece al tricolor. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanyang volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirla en nuestro showroom. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con chica queda bien. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, hierro. A ver, bueno, volvimos. Sí, señor. Pelota al costado. Será tiro de portería para la academia. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda. Cueto Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Le va a pegar a esa pelota Santiago Rojas. Repito, Nacional gana el partido por 1-0 el jueves.
por las clasificatorias. Paraguay a las 20 frente a Chile, Defensores del Chaco. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 13 de eliminatorias, el viernes 21 de marzo, Uruguay-Argentina en el Estadio Centenario de Montevideo a las 20:30 horas con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Darlis López, ambos nuestros compatriotas. Este mismo árbitro, Jorge, va a estar en el bar. Así mismo, cuidado con esta. Muy bien, a ver, el Beto, chiquito no pudo, el arquero, Jorge. Era buena la llegada. Primero con Camacho por la derecha del centro, de la Cruz pisando el área rival. Ahora sí, apura, insiste, con Chiquito en el juego aéreo. Hay una mejoría trinidense, por eso está también furioso el técnico Sarabia, buscando despertar a la defensa de Nacional, que insiste, que busca, que quiere el empate. Hay una mejoría en el juego de trinidense. Nos informa Víctor Villalba, ahora en zona mixta al final de la conferencia. Habló Marcos Caner, que está en el departamento de fútbol de Olimpia. Mañana será operado Derlis González. Tiempo de recuperación estimativo, si todo sale bien, entre un mes y medio o dos. O sea, un mes y medio o dos va a estar fuera Derlis González. Mañana es la operación por la lesión de la rodilla en el menisco. Muy bien. Pelota para el fondo, sale Trinidense, gana Nacional 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Zamudio, le pegó Zamudio, pelota larga arriba, mitad de terreno. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Bueno, ¿cómo ves el partido por ahora, Jorge? Se puso un poquito más interesante del lado de Trinidense, porque sin mucho fútbol, pero con mucho amor propio, con entereza, juego aéreo, va, pelea, gana metros con Chiquito Jiménez, que es un futbolista corpulento, grande allí arriba. Opta mucho por el juego aéreo. Y sí, el que mermó sus chances en cuanto a situaciones es el equipo de Nacional. Habrá que ver ahora con el ingreso de Caballero si mejora un poco ofensivamente Nacional. Pero de los dos, el que está mejor en esta segunda parte es Trinidense. Y la garúa que no para, Jorge. No para. Y esto que no estaba en los planes. Gustavito, que el señor de la meteorología, creo que mañana recién marca, ¿verdad? Después me decía Gustavito con algún gesto allí, algún sonidito, pero creo que mañana recién marcaba la lluvia. Y se anticipó tipo 4 de la tarde, ya vino la lluvia y ahora la llovizna, una especie de clima invernal aquí en esta zona, por lo menos del Gran Asunción. La pelota gana para el fondo, falta, no dijo el juez, pelota al fondo, tiene Villalba, juega la pelota, dejó su mesita, pelota sobre la izquierda, a ver, puso bien la pelota, dejó para César Benítez, está dejando para Camacho, juega Camacho, juega, avanza para Trinidense. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios, Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros aceite indica Diego Iván. Nacional gana 1-0. Y su seguros Chaco. 20 grados la temperatura, 20 grados a estas horas la temperatura con esta llovizna que estira mucho la gripe. Este clima, y después creo que en 1 o 2 días marca así como 36 grados, así que entre el fresquito y el calor correspondiente hay mucha gripe, así que a cuidarse después de este clima principalmente. Por eso los pocos hinchas que están, la mayoría aquí en la zona central de las preferencias debajo de la visera, salvo, a ver, voy a contar, 1, 2, 3, 4 hinchas que están en la gradería sur bajo la llovizna correspondiente. Uno de ellos sí vino con el pilotín correspondiente. Muy bien, la pelota sobre la izquierda, saque de costado, pertenece a la visita. En Electroban, Fibra Mundialista, comprando TVs de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hazlo más fácil. Tiro de esquina para Triqui. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota Camacho, tiro de esquina, se la aproxima Torres. El árbitro va a autorizar, Camacho le va a pegar, busca el empate trinidense. La pelota en el aire por elevación, va al rebote, pelota corta, sale Alfano para Nacional. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984. A ver, espérame, Juan, tiene Caballero, segundo Nacional, Caballero, le pegó. Bueno, Jorge.
Y a veces tiene estas cosas Gustavo Caballero. Es un jugador bastante rápido, habilidoso, pero que a la hora de cerrar la acción, ya sea para la definición o ese pase final, se termina equivocando. Bastante rápido, picante, se perfiló bien, ganó la última línea. Cuando hace el quiebre de cinturas para sacar el derechazo, no termina pateando bien esa pelota, da en la cara externa de la red. Y con respeto digo, a veces le falta un poquito de cerebro. Es el problemita que tiene Caballero. Corre bien, pero tiene que pensar y definir mejor sus acciones. Muy bien, la pelota sobre la izquierda. Tiene Camacho, Camacho corrió, soltó, entregando bien sobre punta. Zurda, va la mague, será tiro de esquina. Sí, señor, marcó Alfaro. Tiro de esquina para Triqui. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía Manu Romero, tiro de esquina para Trinidense. Camacho le pega. En la americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. En la pelota para Gaona Lugo. Corrió Gaona Lugo. Al piso, falta, pita el juez. Tiro libre para la academia. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas de 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Los lunes hasta 30% de descuento con tarjetas crédito Sudamérica y 25% contigo Money. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. A ver, con Sebastián repasamos los equipos, los rivales de los grupos de Olimpia, Libertad y Cerro en Copa Libertadores. Tiro libre pertenece al tricolor. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell adheridas. Energía para tu auto, ahorro directo para vos. Informate en @Shell Paraguay. Entendió que se demoró en la última acción Juan Luis Alfaro, el lateral, por eso le mostró la amarilla a Derlis López, el árbitro del partido. En la pelota para el hermano Juan Fernando Alfaro, autor del gol de tiro penal. Alfaro tiene, jugó, vuelve a ganar, se mete Alfaro, le van a robar la pelota o no. Alfaro tiene, cayó al piso, le van a cometer falta, ahora pita el juez, tiro libre para el tricolor. Grupo D de la Copa Libertadores de América, Sao Paulo, Libertad, Talleres de Córdoba y Alianza Lima. El grupo G, Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal y Cerro Porteño. Y en el grupo H se encuentra Peñarol, Olimpia, Vélez Arfield y San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. Muy bien, correcto, Sebastián. Acá tiro libre pertenece al tricolor. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad en Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saika. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de Nitrosaldo indica Diego Iván. Nacional gana 1-0. Y su seguros Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Álvarez a la cancha, camiseta 19 en su momento apodado Neymar Álvarez por Néstor Camacho. Y el otro que ingresó es Román con el 17. Díselo ahí por la camiseta del apodo. Cuca Román. Se fue Diego Torres. Se fueron entonces Torres y Camacho para que ingresen Román y Álvarez. Variantes ofensivas del equipo de Trinidense. Muy bien, la pelota a un costado, corresponde al lateral, pertenece al tricolor. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Paraguay Open 2025 va volada hasta el 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Tour. Fapasa, Audium y Recuperar Multivitamínicos acompañan este evento. La pelota larga, no pasó nada. Corresponde tiro de portería para Trinidense. Con Mango cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto, general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Si estás pensando en cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota al medio. Vamos a ver. Tiene Colmán. Corrió.
Va buscando la pelota el 9. Insiste para la academia, pegadita a la raya. Levantó Colmán, cambió la pelota larga, Loto arquero, mancita para el portero Zamudio. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, Sebastián, vamos a repasar la tabla con esto. Suma 7 puntos. Nacional, ¿cómo están quedando la tabla de posiciones del campeonato al cierre de esta fecha? La pelota de Chiquito, soltó, no pasó nada. Viene buscando la pelota Núñez. Levantó por arriba. El pelotazo largo para Colmán. No podía en esa zona del medio campo. Arriba la marca de Vera. Puso pelota sobre la izquierda. Insiste, gana. Buscando esa pelota Álvarez para Trinidense. Cayó. Falta, pita el juez. Tiro libre para la visita. Con esta victoria de Nacional, la tabla queda de la siguiente manera. Libertad con 23 puntos, Olimpia 17, Guaraní 16, Cerro Porteño 14 unidades, General Caballero 12, Ameliano 12 puntos, Recoleta 11, Trinidense 10, Luqueño 9 puntos, 2 de Mayo 8 unidades, Tembetaví con 7 y Nacional con 7 puntos en los más bajos de la tabla. Muy bien, correcto, pelotazo del Beto de la Cruz, pelota en el aire, sigue último Nacional, Jorge, con 7. Sí. Ahora que después con la diferencia de goles y compañía, sí, definitivamente es Nacional o Tembetaví, pero sí, por lo menos está sumando de a 3, que es una buena noticia para Nacional para ir saliendo del fondo. Y un semestre no muy bueno en el comienzo, por lo menos, de torneo a favor del tricolor. El Beto le pegó, pifió esa pelota al medio, avanza, insiste, Trinidense que busca el empate. Melgarejo levantó por arriba el cabezazo, dejó correr Santiago Rojas, tiro de portería. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. La pelota al fondo, tiro de portería. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol. Vamos, disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Acá mete el brazo el defensor, Jorge. Sí, Villalba amonestado. Se hace la leña en Botaví como que si no hizo nada. ¿Yo qué hice? Dice, no, David Villalba metió el brazo allí. Por eso está caído, sentido el hombre tricolor Thiago Caballero, que fue, lo encaró. Amarilla para el defensor de Trinidense. Muy bien, tiro libre, pertenece al tricolor. Paraguay-Chile, las previas de Monumental, jueves 20 de marzo, desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM, Monumental TV 18.3 aire digital y en todas nuestras plataformas digitales, Monumental AM 1080, juntos generando pasión. Tiro libre, pertenece a la academia, le pega esa pelota al Faro. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Le va a pegar al Faro, le va a pegar al arco, va a buscar el centro, le pega al arco, el Faro le pega. Ya estaremos marcando el tiempo de juego con Juan. Acá tiro libre. Está preparado el 4 lateral derecho Alfaro. Quiere pegar al arco. Le va a pegar al arco. Aparentemente busca el arco. El árbitro va a autorizar Derris López. Ahora sí se demora mucho, Jorge. ¿Qué pasa? Se adelanta la barrera. Se adelanta pasito a pasito. Se adelanta la barrera. Por eso Derris López le dicen, señores, vayan por lo menos 3 pasos más atrás. Eso reclamó Juan Luis Alfaro. Ahora sí le va a pegar al Alfaro. Le pegó. Cerquita, Jorge. Fue bueno el tiro de Alfaro, en este caso el lateral Juan Luis. Sobrepasó la barrera, estuvo cerca de meterse al ángulo derecho del arco defendido por Zamudio. Después de mucho, volvió a tener una chance Nacional, esta vez de los pies de Alfaro en el tiro libre. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros al indica. Diego Iván. Y Nacional gana el partido 1-0. Y su seguros, Chaco. El jueves a las 20, Paraguay-Chile, Defensor del Chaco, fecha 13 de la clasificatoria. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Comecipar, tu mejor opción. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Estamos por informar con Sebastián, también
los grupos de los paraguayos en Sudamericana de Luqueño y Guaraní. Acá cambia Nacional. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Franco va a ingresar, Jorge. Sí, se vendrán variantes del lado tanto de Trinidad como también de Nacional. Fabián Franco en el tricolor. A ver, Colmán, segundo, define, tiró. Bueno, Jorge. Al cuerpo del arquero. Intentó, cierto, cruzarla, pero era buena la chance para el delantero de Nacional. Colmán ya era una pista bastante pesada. Logró perfilarse bien, pero pateó fuerte al medio donde estaba el arquero Zamudio cuando se vendrán variantes. Camiseta 21 para Fabián Franco. El otro que se prepara es Arévalo. Antes, Colmán. Otra vez mal Colmán. Bien en ir, pelear, luchar, pero a la hora de pegarle ya Colmán está cansado. Se vendrá Ronaldo con el 11 y el otro, si no me equivoco, es Pícoro Arévalo. Dos variantes del lado de Trinidense igualmente. Él es Ronaldo Báez. Ronaldo Báez, camiseta 11, sí. El de Cerro. Con Cerro, ¿verdad? Yo lo veo, se fue en Cerro. Gracias, ¿qué pasó? Tengo que ver dónde arrancó futbolísticamente a Ronaldo Báez. Y el otro es Pícoro Arévalo, otro grandote para meterse allí en el área del equipo de Trinidense. A propósito, estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Fabián Franco con el 21 se va Gaona Lugo. Lentamente va saliendo Gaona Lugo, se retira Gaona Lugo para que ingrese Fabián Franco y se vendrán las variantes del lado de Trinidense. Uno de los que se va es Manuel Romero para que ingrese Rodrigo Arévalo con el 16. Ronaldo Báez con la camiseta 11 termina ingresando y se va de la Cruz. Variantes, uno del lado nacional y dos del lado de Trinidense. Muy bien, Jorge, correcto. Gaona Lugo se fue al campo de juego. 1-0 gana el tricolor. Copa Sudamericana en el grupo A, Guaraní con Independiente de Avellaneda, Nacional de Potosí y Boston River de Uruguay. En el grupo D, el Sportivo Luqueño con Gremio de Porto Alegre, Godoy Cruz y Atlético Grau de Perú. Confundiste por el Ronaldo de Platense. Sí, tenés razón. Arrancó en Libertad Nacional y ahora Trinidense. Ronaldo Martínez, el ex Cerro que hoy está jugando en la Argentina. Tenés razón, sí. El nombre es parecido, el apellido cambia. Claro, por los nombres, por eso también. Por eso yo te decía que hago una duda. Pasó por Libertad Nacional y Trinidense y si no me equivoco pasó por lateral también Ronaldo Báez en algún momento. Excelente, pelota al medio, insiste ahora Trinidense. La pelota para Melgarejo, levanta el centro, Melgarejo levantó, paró chiquito, cuidado, le pegó Román. Qué mal le pegó esa pelota. Pasó la cancha, Col. Recién ingresado, sí. Fue al estacionamiento del supermercado, aquí pegadito a Stock. Empresa amiga aquí. Ahí fue el balonazo de Cuco Román que acaba de ingresar. Juez Román, era buena la chance. Tenía allí el arco de frente para el zurdazo, pero le dio muy abajo el balón. Se fue lejos se aferró. Y aquí el que no va a continuar es por un problema físico es Gastón Benítez. Está al parecer con algún calambre, algún problema muscular. El lateral de Nacional, veremos si quién va a ingresar por Benítez. Cerquita de los 35. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. 1-0 gana Nacional. Y su seguros Chaco. ¿Qué pasa, Jorge? Y aquí la gente le dice despacio, camillero, despacio, a paso de tortuga. Voy a poner una imagen ahí, despacito, despacito, paso de tortuga a los camilleros. Gana Nacional 1-0 y la gente le grita despacito. Eso se va despacito, van ingresando despacito los camilleros. Muy bien. ¿Cómo? Quiero respirar tu cuello despacito. Despacito, así mismo. Despacito, bien despacito. Van ingresando los camilleros. ¿Pero tu estilo de música? Sí, me gusta. ¿Dónde le gusta? No. Lunes, reggaetón, este clima romántico. Ningún apuro, despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. ¿Quién es? El 38 de... Este es González, ya te digo el nombre en segundito. Camiseta 30 se vendrá en la formación de Nacional por el lesionado Gastón Benítez. Muy bien, correcto. El tricolor gana por 1-0. En lo que respecta a los goles, Tembetarú tiene 8 goles a favor, 13 goles en contra, menos 5 de saldo negativo de goles. Nacional con este resultado tiene 6 goles a favor
13 goles en contra, resultado -7 en saldo de goles. Buen punto. Entonces, -7 Nacional, -5 Tometri. Así es, compañero. Correcto, Sebastián, allí buen punto. Se viene Juan González, camiseta 38. Camiseta 38 Juan González. Y el otro que se vendrá es Diego Duarte, camiseta 7. Dos variantes del lado nacional. Uno de los que sí ya se fue, Gastón Benítez lesionado. Y allí va a ingresar Juan González, el lateral. Y el delantero, Diego Duarte, que vamos a confirmar por quién en minutos. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Jorge. Y aquí aplausos para los camilleros, escuchen. Un aplauso para los camilleros. Bien camilleros, le dice la gente, les están aplaudiendo los camilleros que entraron despacito. Diego Duarte, camiseta 7, se viene al campo. Ya ingresó Juan González, 38, por el lesionado Gastón Benítez. Y otro que va a salir despacito porque busca quemar los segundos. La gente de Nacional. Se va Thiago Caballero. También para Thiago Caballero, de buen partido. Se viene Diego Duarte en Nacional. Muy bien, correcto. Minuto 37. La Academia gana por 1-0. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinton. Chacome, respaldo total. ¿Qué pasó acá, Jorge? ¿Hay falta? Sí, se queja la gente de Nacional porque fue allí abajo a barrerse Franco, Fabián Franco, y terminó sancionando falta en su campo. Todavía trinidense la falta de Luis López. Va a buscar el juego ahora. Ahora tiene a dos grandotes en el área. A Rodrigo Arévalo, a Pícoro, grandote, también a Chiquito. Tiene una especie de dos torres gemelas allí arriba en ataque trinidense. Pero para que tengan fuerza, deberán llegarle balones a los dos grandotes que tiene Trinidense. Sí, señor, la pelota la arriba, minuto 38, cerca del minuto 39. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo, no pudo Caballero, marca, juega su arquero, pelota al fondo, sale Zamudio para Trinidense. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. Muy bien, sigue aquí garuando en Barrio Obrero, gana Nacional por 1-0. Sí, Paraguay gana el combo. Chile, Colombia, tu TV te sale gratis. Te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Bueno, entonces con 7 puntos, ¿cómo está Nacional con Temetari? ¿Quién es último? Es Nacional. Ahí nos explicaba recién Sebastián, por diferencia de goles. -7 tiene Nacional y -5 decía Temetari, ¿verdad? Así es, Jorge. Así mismo. Buen dato. Allí lo que nos pasaba Sebastián. Muy bien, la pelota larga, tiene Zamudio, pelota larga arriba, mitad de terreno, cerca del minuto 40. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tus repuestos con descuentos ahora. Exclusivo para Hyundai o Isuzu en repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Igual me va a corregir Víctor, pero si no me equivoco, ahora con el nuevo reglamento se mira resultados entre sí y veo que Nacional le ganó a Tembetaré 1-0. Y con eso es Nacional el que está penúltimo y último Tembetaré. Le voy a preguntar a Víctor primero, pero si no me equivoco, así se define ante paridad de puntos, resultados entre sí, y Nacional Cultura ganó a Tembetaré. Ahora recordé eso. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros aceite indica Diego Iván. Nacional gana 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota por arriba, pelota para el fondo, arriba sobre mitad de terreno, viene buscando Chiquito, esa pelota para Chiquito, Chiquito Jiménez tiene, juega bien, bajó para César Benítez, pelota, se enredaron dos de Nacional, el rebote le quedó a Chiquito, puso bien pelota, Monteagudo, marca para Nacional. Compra al mayoría, así que tu dinero rinde más en el ahorrazo supermayorista, Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. En Punto Farma contamos con la vacuna 4 cepas disponible en las principales sucursales hasta el 31 de marzo en Punto Farma. Cuidado
Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo con tarjeta de crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Muy bien, de a poquito termina el partido. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Fílmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Podés ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En la pelota sobre la izquierda marca Alfaro, pelota en costados, lateral, pertenece a Trinidense. Diseña tu éxito en Lautic. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. En El Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ya lleva el partido, Jorge. Se va de poquito, le quedarán después, habrá que dar unos 4 minutos de adición, 3 para que termine el tiempo reglamentario y después entre 4 o 5 minutos. Lo bueno es que se fue la garúa, hace 5 minutos aproximadamente. El que sí sigue insistiendo con desorden, pero insiste, es Trinidense. A ver cómo acaba esto. Remata el arco, gol, 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 Ronaldo, gol. Deportivo Trinidense, Ronaldo Báez, tremendo disparo de zurda. Qué golazo, Ronaldo, fuera del área, al ángulo derecho del portero Kili Roja. Tremendo sablazo de Ronaldo Báez. Empató Trinidense. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 1, Trinidense 1. Monumental. Decíamos, con cierto desorden, pero con mucha entereza, con mucha fuerza. Iba a buscar allá a los grandotes arriba. Uno que ingresó. Lograron bajarle muy bien esa pelota allá a Ronaldo Báez, que termina marcando un golazo de zurda. Le termina clavando a media altura al poste derecho, el arco defendido por Rojas. Hubo por lo menos 2 contra de Colmán, una de Caballero donde pudo haber liquidado Nacional con el segundo. Le dio vida a Trinidense y en esta encontró el golazo de Ronaldo Báez para la paridad de la visita. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. 1-1 el partido. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Permeabiliza, repara, sella y protege. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanyan volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirá en nuestro showroom. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López 671. Teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Están diciendo todas Arabia, Jorge. Sí, ahora llegó el empate y están 4 o 5 señores que siempre, sea quien sea el entrenador, bajan con todas las críticas y se están yendo de boca allí con Sarabia. Pero Nacional también perdonó mucho. Perdonó. Tuvo 2 claras de Colmán, una de Gustavo Caballero. 3 situaciones que para mí fueron importantes que desapareció. Igual queda poquito en el partido, a ver qué pasa en esta. A ver, la pelota Lara al fondo, va buscando Duarte, pierde la pelota Duarte, marca Benítez, juega para Triqui, pelota para Román. Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Le conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En San Justo, Hierros, perfiles, ángulos, blanquiones y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y en ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, Hierro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de hidrosalto y Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. 6 minutos, Jorge. Mucho. Yo pensé que era 4 más o menos, pero bueno, 6 minutos. Puede pasar todavía mucho en estos 6 minutos. La pelota sobre zona derecha. A ver, la tiene Trinidense. Pelotazo largo de Benítez. Pelota por elevación. Arriba el rebote. Cuidado con esa pelota. Le pegó justamente mal Álvarez. La pelota del portero Roja. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería. Todo para el profesional. Ruta Coronel Franco. Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La
mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota al fondo sale Zamudio para Trinidense. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroband, fiebre mundialista. Comprando TV de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay y más. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota al fondo, se enredó mucho Nacional en el fondo, Jorge. Sí, en los últimos minutos le fue llevando Trinidense. Allí se frenó, se quedó. Sarabia, muchos gritos de adelantar las líneas, pero el que ahora está un poquito mejor en este cierre es Trinidense. Igual habrá que ver si Nacional tiene unos espacios para poder marcar el segundo. De los dos, el que parece mejor en esta última parte es Trinidense. Esto se va acabando a poquito. Le quedan 4 minutos al partido ya con el descuento. Señoras y señores, acá corresponde el tiro libre para el tricolor. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Le va a pegar Franco a esa pelota, tiro libre. Franco le va a pegar, puede llegar al segundo, no. Es una pelota parada. Nacional buscando el segundo. Le pegó Franco, pelota en el aire, el cabezazo defensivo, pelota media cancha. Ferro Parisea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parisea, 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Bueno, ahora sí que Nacional está último. Ahora sí no hace falta el tema de la combinación, resultados entre sí. Definitivamente ya venía último y con esto se va a complicar más. Cuidado hasta que lo puede ganar Trinidense. A ver, Chiquito colocó, juega la pelota para Álvarez. Está sobre la izquierda, Álvarez pisó, se equivocó, vuelve a ganar. Está dejando para Ronaldo Vázquez. Qué golazo hizo Ronaldo, Jorge. Sí, no, lindo. Yo creo que va a entrar en la galería de goles de fútbol grande el fin de semana. Va a entrar en la galería de goles para el domingo. Yo voto si por este lindo gol. Si es que hay tiempo. La pelota por el medio porque este domingo. No, pero el que tiempo. Que entre en la galería, entra. Después, si pasamos ya otra cosa. Eso, la exacto. Galería está lindo gol, zurdazo de Báez. Sí, señor, pelotazo, Loro al fondo, sale en esa zona Benítez. ¿Falta pita el juez o es offside? ¿Qué pasó, Jorge? Offside, entiendo, ¿no? No, falta en el fondo, falta allá en el fondo en la salida en contra del jugador tricolor, se terminó sancionando. Muy bien, tiro libre, pertenece a Nacional. Los lunes hasta el 30% de descuento con tarjetas crédito Sudamérica y 25% contigo Money. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de pechugón. Ya termina el partido, Juan, minuto 49. Pedí tu préstamo Pymes en Bancop y hacer despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell adheridas. Energía para tu auto, ahorro directo para vos. Informate en @Shell Paraguay. ¿Cómo queda la tabla con este empate de Trinidense? Hacemos el repaso, ¿te parece, Sebastián, de la tabla de posiciones? Queda la tabla de la siguiente manera: Libertad con 23 puntos, Olimpia con 17, Guaraní con 16, Cerro Porteño con 14, General Caballero con 12, Ameliano con 12, Recoleta y Trinidense con 11 puntos, Luqueño con 9, 2 de Mayo con 8 unidades, Tembetarí con 7 y en lo más bajo Nacional con 5 puntos. Muy bien, la pelota en el aire, el cabezazo. Colmán le pegó esa pelota fuerte. A la otra zona no se fue el balón. Pelota dentro del área, tiene Duarte. Duarte para Alfaro, ganó, le pegó, tiró. Vino el rebote, Jorge. ¿Qué pasó en esa acción? Busca, insiste. Y ahora Trinidense casi los 11 están todos en su terreno. Por lo menos de los 11, 9 en su terreno. Cuidado con esta contra. Hizo mal la jugada allí la gente de Nacional, pero igual se apuró. En esta igualmente Piccolo Arévalo termina siendo pelota a favor de Nacional. Ahora sí, últimos 30 segundos y esto termina. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Diego Iván. 1-1. Y su seguros Chaco. Jorge, ¿quién es el amonestado, Monteagudo? Sí, discreto partido hecho, se pasó un par de movimientos algo rústicos, lentos de Monteagudo. Vi mejores versiones del central argentino. En esta llegó tarde, después del balón largo. Y sobre el final, faltando 15 segundos, tendrá la última acción de pelota quieta. A ver cómo anda en este juego aéreo trinidense que lo puede ganar. 15 segundos y termina.
Sí, señor. 15 segundos y termina el tiro libre para Triqui. Recorre Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recorre Electric Saica. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. George Vive, carne 100% chaqueña. George Vive, sponsor oficial de la albirroja. Ya termina el partido. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAES. Más info en serrana.edu.py. Muy bien, señoras y señores, va a terminar el partido hasta acá. Dice el árbitro, mira, espera la orden para darle finalización a este partido. Terminó el partido, 1-1 Nacional Trinidense. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge Comentario en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasga. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Andate Sarabia, una lágrima a tu equipo y algunas otras cosas más. Se escuchó de la zona central aquí de preferencias. Porque allí a los 43 viene el empate a Trinidense. En un partido donde tuvo por lo menos 2 o 3 situaciones para poder ganarlo el equipo de Nacional. Pero mucho del esfuerzo también de Trinidense, de insistir, de buscar, de poner a más delanteros allí arriba. Lo de Chiquito Jiménez, lo del propio Areva, lo del ingreso de Ronaldo Báez igualmente para ir, insistir allí. Pero está en un momento de profunda crisis desde lo futbolístico. Hablamos del lado de Nacional. No arranca de todo el equipo, un trago definitivamente amargo. Se van felices con sonrisas después de este empate los jugadores de Trinidense, porque también necesitaba de los puntos Trinidense, pero el que estaba más complicado definitivamente era Nacional. Por eso en un momento hasta ya festejaban el hacer tiempo, que el camillero entraba despacito, porque sabía la gente de Nacional que se van con los rostros serios, que sería y mucho el ganar en la fecha. Se juntaron allí, se van lentamente los de Nacional, pero otra vez otro partido donde no logra ganar Nacional y continúa en el fondo de la tabla. Breve repaso de la próxima fecha contigo, Sebastián, y lo que dejó entonces con esto último en el fondo el equipo de Nacional con este empate. Se viene la programación de la fecha número 10. El viernes 21 de marzo van a estar jugando Sportivo Trinidense y Recoleta en el estadio Martín Torres a las 19:30 horas. Para el sábado 22 de marzo, 2 partidos. General Caballero y Libertad en el estadio Carendé a las 18:15 horas y Olimpia Nacional en el estadio Defensores del Chaco a las 20:30 horas. El domingo se van a jugar 2 partidos. El domingo 23 de marzo, 2 de mayo y Cerro Porteño se estarán midiendo en el estadio Río Parapetí a las 18:15 horas. Y Sportivo Luqueño Guaraní en el estadio Luis Salinas de Itagua a las 20:30 horas. El lunes 24 de marzo se va a estar cerrando la fecha número 10 con el compromiso entre el Atlético Tembetarú y Ameliano en el estadio Luis Alfonso Yani a las 19:30 horas. Correcto, gracias señor, hasta una próxima. Alfaro, jugador de Nacional que tiene iniciativas por brevemente, vamos a escuchar al volante Alfaro. Para mano a mano. No lo pudimos aprovechar y bueno, queda ese dolor, queda el dolor de la posición que estamos, pero bueno, toca salir, toca poner el pecho y seguir trabajando. ¿Y qué hay que hacer para salir? Como te digo, seguir trabajando, corregir todo lo que tengamos que corregir. Creo que tenemos que ser autocríticos, saber qué estamos haciendo mal y a partir de eso poder sacar resultados. El rival empujó, al final muchos delanteros puso en cancha a Rúa y eso le costó sostener a Nacional. Sí, fue una jugada que la bajaron y terminó en gol. Sabíamos que ellos iban a empezar a tirar, por ahí retrocedimos mucho y le facilitamos un poco el juego, pero bueno, como te digo, si capaz podíamos aprovechar los goles que tuvimos para convertir, el partido hubiera sido diferente y bueno, queda ese sabor amargo. ¿Cómo están de ánimo en Nacional? No, duro. Sabemos que estas son las situaciones más difíciles para el jugador, para el hincha, para el dirigente, para el técnico, para todo lo que estamos trabajando. Son situaciones difíciles, pero bueno, queda mostrar el profesionalismo, lo que podemos hacer en cancha y a partir de ahí, como te digo, sacar resultados. Gracias y para adelante. Vale, gracias. Allí está Juan Fernando Alfaro, destacado, buen volante y su buen partido nuevamente, pero no alcanzó. Decía, allí analizar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, un poquitito analizar este momento del cuadro tricolor. Duro para los futbolistas, para el directivo, para los hinchas, está último en el fondo. Hoy parecía que podía ir saliendo un poquito con esa victoria que se está dando momentáneamente, pero en los últimos minutos
no supo anotar principalmente en el segundo tiempo. Tuvo 2 de Colmán, donde en una pateó con fuerza pero viene al medio, en otra le faltó dirección. Entró a medias igualmente Gustavo Caballero, un jugador siempre rápido, desequilibrante, pero que no supo definir. Y ya sobre el final, cuando se dio la paridad, a los 43 en ese golazo de Ronaldo Báez, bajaron las críticas hacia el entrenador Sarabia. Se sabe que siempre es especial esta preferencia, en un sabor definitivamente amargo que dejó este empate para la gente de Nacional, un sabor un poquito más dulce para la gente de Trinidense. Y esta paridad hoy con Pablito, que es nuestro jefe técnico, el ingeniero Pablito, también hoy en asesoría técnica, con Diego Iván los relatos, allí con Sebastián en la coordinación, con Juancito Silva en la venta comercial, con Gustavito en los controles. Nosotros nos vamos del Arsenio Rico porque aquí terminó siendo 1-1, un lindo premio sobre el final para la Trinidense en empate, un duro golpe nuevamente para Nacional no poder ganar. Nos vamos con Gustavito en los controles. De mi parte hasta una próxima. Ya se viene el arquitecto Rubiani en la continuidad del trabajo aquí de Monumental. Fútbol a lo grande. Todo listo, Alfaro le va a pegar a esa pelota, tiro penal. Nacional busca el primero aquí en la visera con su gente. A ver, Alfaro le pegó, gol de Nacional. Juan Fernando Alfaro, fuerte disparo al poste derecho de Zamudio. Llega el primero para el tricolor. Alfaro de penal. ¿Sabe cómo está la cosa? La Academia Nacional le gana a Trinidense por 1-0. Monumental. Bien esquinado para que no pueda llegar Zamudio, que se fue bien al poste derecho. No hubo dudas allí en el penal, habían reclamado bastante los hombres de Trinidense, pero sí, efectivamente existió el contacto en contra de Prieto. Alfaro se hizo cargo allí de la ejecución, en este caso el mediocampista Juanfer Alfaro, abajo, fuerte, con la pierna derecha, esquinado al poste derecho. No llegó Zamudio. De los dos, en medio de los errores, el que estaba mejor en Nacional, tempraneramente está arriba el tricolor en su casa. Quiere salir de la mala racha el cuadro tricolor. Anotó Alfaro, ganó 1-0 en su casa. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Remata el arco, gol, Ronaldo, gol. Deportivo Trinidense, Ronaldo Báez, tremendo disparo de zurda. Qué golazo, Ronaldo, fuera del área, al ángulo derecho del portero Kili Roja. Tremendo sablazo de Ronaldo Báez. Empató Trinidense. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 1, Trinidense 1. Monumental. Decíamos, con cierto desorden, pero con mucha entereza, con mucha fuerza. Iba a buscar allá a los grandotes arriba. Uno que ingresó. Lograron bajarle muy bien esa pelota allá a Ronaldo Báez, que termina marcando un golazo de zurda. Le termina clavando a media altura al poste derecho, el arco defendido por Rojas. Hubo por lo menos 2 contra de Colmán, una de Caballero.